Ahí sí. Acabo de iniciar la grabación, por lo tanto ya va a quedar disponible para que ustedes la puedan bajar y reproducir en los próximos días como reforzamiento a la clase y también para aquellos que no han podido participar puedan tener la oportunidad de verla. Entiendo que ustedes ya tuvieron una primera sesión ayer con Patricio Mujica, de macroeconomía también. Unos temas un poco distintos, ellos ven macroeconomía abierta, nosotros vamos a ver macroeconomía cerrada, pero con alguna extensión también. Y, y bueno, la verdad es que yo tenía pensado hacer una sesión estructurada de la siguiente forma. Pensaba hacerle una pequeña presentación, breve, 30 minutos máximo, de aquellos temas que creo que son los más importantes o que ustedes debieran de todas maneras dominar. Puede servir un repaso para aquellos que ya han visto estos temas hace tiempo o como un reforzamiento del estudio que ya han podido realizar en los últimos días y después de eso resolver algunas dudas, cuestiones que ustedes puedan plantear o en su defecto resolver algunos ejercicios que tengo preparados ahí para este efecto. ¿Les parece que hagamos esa dinámica o ustedes tienen alguna idea distinta o qué es lo que quieren revisar? De acuerdo, profesor. Ya, hagámoslo así entonces. Si es que alguien tiene una idea distinta, me lo plantea por el chat o levanta la mano y le doy la palabra para que pueda dar su opinión. ¿Les parece? En este momento yo voy a compartir la pantalla entonces. A ver, denme un segundo, esto lo vamos a minimizar. Ya, ahí sí. Ya. Si no me perdí en algo, estoy compartiendo la pantalla y ustedes ya podrían estar viendo, ya también cerré la cámara mía, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Vamos viendo. Macroeconomía. Yo voy a partir esta sesión con algún repaso general en relación a los modelos macroeconómicos, porque los modelos macroeconómicos en definitiva son los que nos van a dar el pie para poder discutir políticas públicas. Cuando hablamos de modelos macroeconómicos estamos hablando básicamente de modelos de oferta y de demanda agregada. Para poder conceptualizar bien los modelos de oferta y demanda agregada, lo que tenemos que entender es que, primero que nada, son modelos generales, de equilibrio general, donde no estamos hablando de un mercado en particular, y por lo mismo vamos a recurrir a un instrumental que es antiguo, pero está plenamente vigente, que es el modelo de equilibrio en el mercado de bienes y servicios, el mercado de equilibrio en el mercado monetario, y cómo se vinculan estos dos mercados a través de algunas variables, como básicamente la tasa de interés y el nivel de producto. Hay un tercer mercado que también vamos a revisar rápidamente, que es el mercado del trabajo, eh, porque es un mercado distinto. No podríamos decir que el mercado del trabajo se comporta de una forma similar al mercado de bienes y servicios. La verdad es que no es lo mismo contratar personas por un determinado salario que comprar Coca-Cola en un supermercado. ¿Ya? Tiene características muy diferentes. Por lo tanto, se trata como un mercado distinto, aun cuando en el extremo uno pudiese decir, bueno, es un mercado más, por lo tanto yo ofrezco un determinado servicio, ¿no es cierto?, a cambio de una remuneración, un valor. La gracia de estos modelos de macroeconómicos es que buscan determinar simultáneamente la producción, ¿ya? La tasa de desempleo y la tasa de interés en el corto plazo. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a llegar a este equilibrio? Hay tres conceptos básicos, ¿ya? Primero es el concepto de
Vamos a partir al revés, como está en la presentación, el concepto de oferta agregada, y entendemos por oferta agregada la cantidad total de bienes y servicios que se ofrecen en una economía, ¿ya? Por las empresas. No hay segundas lecturas en ese sentido. Es decir, es la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen en un momento del tiempo en una economía. Se suman y uno puede llegar a un número determinado de bienes y servicios, valorizados a un determinado nivel de precio. Por otro lado, tenemos la demanda agregada. ¿Y qué entendemos por demanda? Por demanda agregada es la cantidad demandada total de bienes y servicios producidos internamente. Si uno empieza a hacer un análisis un poco más detallado de esta frase, uno se da cuenta de que es un enfoque clásico, ¿ya? Es decir, obedece a los supuestos de un modelo clásico de crecimiento económico, ¿ya? Recuerden que un modelo clásico tiene una serie de supuestos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos supuestos de este modelo clásico? ¿Ya? Existe una perfecta flexibilidad de precio, ¿ya? Es de los factores productivos, de los bienes o de los servicios, da igual, pero hay flexibilidad de precio, se ajustan rápidamente, ¿ya? Estamos siempre en una situación de pleno empleo, por lo tanto el nivel de producto que se puede alcanzar es el potencial, es el máximo, ¿ah? Dada una determinada cantidad de factores productivos que, como todos sabemos, es difícil de aumentar en cortos plazos, ¿ya? Por lo tanto, estamos asumiendo que estamos en una capacidad plena de producción y de empleo. Se producen ajustes en las variables, ¿ya? Equivalente a un 100%. Es decir, como los precios son flexibles, el ajuste se logra a su máxima expresión. Los ajustes son vía precio, ¿ya? O dicho de otra forma, también vía oferta de dinero, oferta real de dinero. Y es una visión de largo plazo. La única fórmula que nosotros logramos hoy día entender una plena movilidad de factores y un pleno empleo es en el largo plazo, ¿ya? En el corto plazo sabemos que es distinto porque existen ciertas rigideces, pero en el largo plazo esa rigidez no existe, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos el énfasis, que es la cantidad demandada de bienes y servicios que se producen en una economía, está asociado a producto, en definitiva, y si está asociado a producto, está asociado a precio. Por otro lado, tenemos otro concepto, que es el concepto de gasto agregado, que es un concepto relativamente, bueno, ya no es nuevo, pero no es muy antiguo tampoco. Se incorporó este concepto luego de la Gran Depresión de los años 30, en que la economía que funcionaba bajo los supuestos de una economía clásica no logró recuperarse de la crisis en Estados Unidos y estuvieron más de 10 años con estos elementos distorsionadores de altas tasas de desempleo y bajo nivel de producto. Hay que entender que antes de la Gran Depresión no existía la macroeconomía propiamente tal. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las personas estaban trabajando, no había inflación porque teníamos un sistema de patrón oro, por lo tanto no había dinero fiduciario extendido o masivamente. Entonces los problemas de inflación, desempleo y crecimiento simplemente no tenían lugar porque no existían esos problemas. Pero una vez que caímos en la Gran Depresión, producto de una serie de elementos distorsionadores como la especulación, crisis de liquidez, el boom de la producción, una distribución de las rentas desigual en Estados Unidos que provocó un subconsumo, bueno, por las razones que existen en la literatura, llegamos a la Gran Depresión. Cuando aplicábamos las recetas de la economía más clásica, no lográbamos recuperar la economía y mantuvieron una situación bastante lamentable durante varios años, ¿no? Hasta que apareció un economista de apellido Keynes que dijo, ojo, que el problema ya no está en la oferta agregada, que es entendiendo que la oferta es igual a la demanda cuando estamos en equilibrio, y tiene que ver con un nivel de producción dado, sino que el problema es de gasto, no es de producción. Lo que ocurre en realidad es que la gente no tiene capacidad de gasto, no tiene el dinero o no tiene la liquidez suficiente para gastar. Mientras los economistas clásicos ellos planteaban que la oferta crea la demanda, es decir, que son capaces de vender cualquier tipo de producto o cualquier cantidad de producto independiente del precio, lo que están pensando es que hay flexibilidad de precio absoluta. Si yo no soy capaz de vender todo lo que produzco al precio X,
bajaré los precios, todo lo que tenga que bajarlos para poder vender ese exceso de oferta. Por lo tanto, puedo venderlo todo al final del día, independiente de los precios. Y por eso decimos que es un modelo en que la oferta crea la demanda. Pero cuando estábamos en ese momento de la Gran Depresión, ese axioma dejó de cumplirse y lo que empezamos a observar era que la demanda era la que creaba la oferta. ¿Ya? Como la demanda crea la oferta, entonces, si estamos en una crisis de la cual no podemos recuperarnos, es un problema de demanda, no de oferta. Entonces, y como es un problema de demanda, es un problema de gasto. Entonces empezamos a definir ese concepto de gasto efectivo, ¿ya? Es decir, el gasto agregado lo entendemos como la cantidad demandada total de bienes y servicios en los cuales se incurre en gasto efectivo, que es más el enfoque keynesiano. El enfoque keynesiano dice que en el corto plazo tenemos precios rígidos, tenemos ciertas distorsiones que hacen que el ajuste no sea pleno, ¿ya? Es una visión de corto plazo. O sea, ahí podemos definir varias diferencias, ¿no? Modelos keynesianos son modelos de corto plazo, donde hay rigideces de precio, no estamos en pleno empleo, estamos prácticamente en una desaceleración o una recesión, mientras que un modelo clásico, al contrario, es un modelo de largo plazo, donde los precios son flexibles y estamos prácticamente a pleno empleo, ¿ya? Entonces, con esas primeras diferencias básicas, vamos a poder entender un poco este gráfico que estamos viendo en la pantalla, que es el típico gráfico de oferta y demanda agregada. Tenemos una curva de demanda con pendiente, un pendiente negativa, lo que me está diciendo es que en la medida que aumentan los precios, la cantidad de demanda es menor. Es decir, los precios o en el agregado, en el agregado macroeconómico, los precios de los bienes se comportan en forma normal. En la medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad de demanda. ¿Qué ocurre con la oferta? Y acá hacemos una distinción entre la oferta agregada de corto plazo, que sería una curva de oferta agregada de corte keynesiano, que contempla rigideces de precio, mientras que una oferta de largo plazo es una curva de oferta de corte más clásico, completamente inelástica, insensible a los precios, es decir, yo soy capaz de vender Q0 independiente del nivel de precio. Estamos Como Friedman. asumiendo... ¿Cómo? Perdón, profe, como Friedman. Sí, claro. El enfoque monetarista de Friedman es un heredero del enfoque de los clásicos, ¿ya? Entonces, dicho eso, ya podemos tener ciertas diferencias en curva de la oferta, por lo tanto, como trabajamos con ofertas distintas, podemos tener impactos distintos a nivel de producto, nivel de precio, empleo, tasas de interés. Básicamente, que son las preguntas típicas que uno trata de resolver con este modelo de oferta y demanda agregada, ¿ya? La curva de oferta de keynesiana tiene pendiente porque asume que la rigidez me permite aumentar el nivel de producto en el corto plazo. Mientras que para los clásicos siempre estamos en el largo plazo, siempre estamos en pleno empleo, con todos los factores contratados, por lo tanto es imposible aumentar el nivel de producto y todo el ajuste va vía precio, ¿ya? Eh, Algunas definiciones básicas también. Demanda agregada. La demanda agregada se compone de una demanda privada y una demanda pública. La demanda privada es la que hacen las familias y las empresas, mientras que la demanda pública es la que hace el gobierno, el Estado. La demanda privada se compone de las familias y la inversión que hacen las empresas. Por lo tanto, cuando hablamos de demanda agregada, podemos hacer la descomposición entre consumo e inversión. Y ahí sale la típica, ¿no es cierto?, ecuación del PIB, o de demanda agregada, en el equilibrio PIB igual a demanda agregada, ¿no es cierto?, dado el enfoque de la producción, consumo, inversión y gasto. Ecuaciones básicas también. El consumo depende del nivel de ingreso. Es decir, en la medida que aumenta el nivel de ingreso de las personas, aumenta también su nivel de consumo, en el entendido de que los bienes que se consumen son bienes normales, ¿ya? ¿Qué otro determinante tiene el consumo? Los activos reales. ¿Qué es lo que entendemos por activos reales? Que es la variable A sobre P. P son precios y A son activos nominales. Esos activos reales, básicamente estoy incluyendo bonos, herencias, o cualquier tipo de ingreso, acciones, que no dependan del ingreso, ¿ya? Es un choque exógeno que para algunas personas podrá ser positivo, podrá existir, mientras que para otras no existe.
Y tenemos también un determinado nivel de consumo, barrita, que es un consumo autónomo. Es un consumo que no depende del nivel de ingreso. El ejemplo más básico es que todos nosotros tenemos que pagar cuentas básicas, ¿verdad? Independiente del nivel de ingreso que tengamos. Lo podremos ajustar en alguna medida, pero es bastante fijo, ¿no? Alimentación, las cuentas de la luz, el gas, el agua, etcétera, ¿ya? Independiente que yo gane el doble o el triple, ese consumo es un piso, ¿ah? Es un piso mínimo. Y como decíamos, depende positivamente el nivel de consumo, C, del nivel de renta, del nivel de activos reales, y tenemos un consumo mínimo o piso que está garantizado, por decirlo de alguna forma. Respecto a la inversión, que es el otro componente de la demanda agregada, vemos que depende también del nivel de ingreso, Y, en la medida que aumenta el nivel de ingreso, las empresas pueden aumentar la inversión, ¿ya? De hecho, es una condición básica para que exista inversión, es que existan utilidades de las empresas, ¿ya? También depende de una tasa de interés, pero en este caso depende en términos negativos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la medida que aumenta la tasa de interés real, esa variable R es tasa de interés en términos reales, en cualquier otro evento, en esta presentación o en general en las pruebas, la tasa de interés nominal se expresa como I latina, en minúscula, y R es la tasa de interés real. Si aumenta la tasa de interés real, lo que está ocurriendo es que está aumentando el valor del dinero, el costo del dinero, ¿ya? El costo alternativo del dinero. Por lo tanto, eh, yo tendría que descontar, ¿no es cierto?, la evaluación de los proyectos que yo hago, las tendría que descontar a una tasa de interés más alta, que está aumentando. Y en la medida que yo descuento esos proyectos a una tasa de interés más alta, la probabilidad de que los proyectos disminuyan es casi uno, porque hay proyectos que eran rentables en el margen y que hoy día, con una tasa de interés más alta, se hacen no rentables, se vuelven no rentables, es proyectos que no se hacen y es una inversión que no se materializa. Por lo tanto, disminuye la inversión. Véanlo también de otra perspectiva. Es posible que la gente pase su plata del banco, más que con pasársela a las empresas para, a través de la compra de bonos, me refiero, para ejecutar proyectos de inversión, ¿ya? Mientras que el banco lo que hace es prestar esa plata, pero se la puede prestar a empresas como se la puede prestar a personas también. Y cuando se la presta a personas no es inversión, es gasto. Entonces tenemos ahí dos variables, dos ecuaciones o dos funciones de comportamiento en realidad, consumo e inversión, y tienen sus determinantes. También hay una inversión autónoma, ¿ya? La inversión autónoma se relaciona básicamente con la inversión mínima requerida por las empresas para mantenerse funcionando. Ustedes saben que todas las empresas tienen maquinaria y equipos, las cuales se van depreciando en el tiempo, van perdiendo funcionalidades, capacidades, van quedando obsoletas, ¿verdad? Y para evitar eso, las empresas las deprecian en un periodo de tiempo, y el objetivo de esa depreciación es poder pasarla a gasto después y incorporar nueva maquinaria, nuevos equipos cuando sea necesario, de forma tal de no interrumpir la producción. Entonces, si incorporamos estos dos elementos, estas dos funciones de consumo, inversión y el gasto del gobierno, voy a tener lo que nosotros conocemos como demanda agregada, ¿ya? Esa demanda agregada entonces va a depender de tasas de interés, ¿verdad? Nivel de producto, nivel de riqueza, nivel de bienestar, activos reales y también esa variable D que tiene que ver con el conjunto de otras variables autónomas, ¿ah? Básicamente consumo e inversión. Tenemos este gráfico que es el típico gráfico, ¿no es cierto?, cuando tratamos de entender un poco la dinámica de la demanda agregada. En un eje tenemos la demanda, mientras que en el otro lado tenemos la renta. En una economía cerrada, como es el caso que estamos trabajando, donde tampoco suponemos que hay ahorro, la verdad es que todo el nivel de renta se consume, y entendimos que o se consume o se invierte, ¿ya? Por lo tanto, si aumenta la renta qué sé yo, en un 10%, la demanda también va a aumentar en un 10%. Si entendemos eso, nosotros podríamos graficar una línea roja de 45 grados que no refleja más que lo que acabo de mencionar, donde el nivel de demanda es igual al nivel de renta, ¿ya? Es decir,
tiene pendiente unitaria. ¿Ya? Es decir, si aumenta la renta en un 10%, la demanda también va a aumentar en un 10%, y la vamos a graficar solamente para efectos prácticos, de entender un poco los cortes que hay en la demanda agregada. Por otra parte, podemos graficar también la demanda entendida que hay un concepto de consumo e inversión autónoma. Por lo tanto, la demanda no parte desde el origen, parte desde un punto llamado Z1, que es el que tenemos acá, donde la distancia que hay entre Z1 y el eje, el origen cero, es precisamente todo este concepto que está englobado en esta variable D, que tiene que ver con los consumos autónomos. Y de ahí en adelante tiene una determinada pendiente. ¿De qué depende esta pendiente? ¿Por qué es más, por qué no es, o sea, por qué puede ser más o menos inclinada? Va a depender de la propensión marginal a consumir. ¿Ya? Si la propensión marginal a consumir es 1, significa que todo el aumento en la renta es consumo. Por el contrario, si es 0, significa que aumenta mi renta y yo no consumo nada más. Todo podría ser ahorro. Son situaciones extremas que no existen en la práctica. La proporción marginal a consumir no es más que cómo aumenta el nivel de consumo cuando aumenta mi ingreso en una unidad monetaria más. ¿Ya? Eso es la proporción marginal a consumir. Y va a depender de gustos, preferencias, nivel de ingreso, factores etarios. Por ejemplo, si soy joven o más mayor, voy a tener una propensión marginal a consumir distinta. ¿Ya? Esos son los factores que están detrás un poco de esta propensión marginal a consumir. Esto me lo voy a saltar, solamente es para graficar qué ocurre cuando aumenta la demanda agregada, pasamos de un punto A a un punto B, ¿verdad? Por otro lado tenemos el mercado monetario. El dinero sirve para utilizarse como medio de pago, como unidad de cuenta, como depósito de valor, entre otras cosas. El dinero se puede utilizar también para acumular activos, para ahorrar y transferir recursos hacia el futuro, lo que tenemos como consumo intertemporal. Entendemos por dinero o circulante, perdón, el dinero o masa monetaria, al circulante, que es toda la cantidad de billetes y monedas que hoy día están circulando en la economía, más lo que conocemos como depósitos de valor, ¿ya? Que son aquellos instrumentos o inversiones, llamémosla, inversión financiera, que pueden ser liquidados muy rápidamente, ¿ya? Y pueden ser utilizados para realizar transacciones. Ahora, eso M igual a circulante más depósito de valor, lo conocemos con distintos nombres, pero en general son agregados monetarios y pueden ir desde el 1 hasta el 7, y 8 y 9 incluso, ¿ya? El M1 es el de mayor poder expansivo, es decir, el que se convierte rápidamente en dinero y puede ser utilizado para transacciones comerciales. Prácticamente cheques, dinero en billetes, monedas, ¿ya? En la medida que vamos agregando activos hasta los depósitos a plazo, que son cada vez menos líquidos porque hay que esperar el vencimiento, se incorporan también a lo que es la masa monetaria. En equilibrio tenemos también que en el mercado monetario la oferta monetaria es igual a la demanda monetaria. Cuando hablamos de oferta y demanda monetaria, también me estoy refiriendo a ¿cómo se llama? Activo financiero. ¿Ya? Es decir, yo podría plantearle, evalúe el equilibrio financiero en la economía y me estoy hablando del equilibrio monetario. ¿Ya? O sea, son formas de expresar lo mismo. Se los digo porque eventualmente me ha ocurrido que en vez de ocupar la palabra equilibrio monetario, ocupo financiero y no saben bien de qué, aquí se pierden un poco en qué estoy. Es lo mismo, ¿va? Son sinónimos. La oferta monetaria de qué depende de la emisión, de los depósitos bancarios y de los préstamos bancarios comerciales. Eso básicamente, la oferta monetaria se nutre de estos tres elementos. ¿Ya? Eh, También tenemos la demanda, va a depender de la tasa de interés nominal y del nivel de transacciones en que podamos realizar, el cual a su vez depende del ingreso real. Entonces vamos a tener esta ecuación, ¿verdad? En que por un lado tenemos demanda de dinero eh, real, ¿verdad? Igual a la demanda de saldos reales, ¿ya? Es decir, en la medida en que aumente mi nivel de ingreso, Y, yo voy a consumir más bienes y servicios.
Si a mí me duplicaran el sueldo hoy día, eventualmente voy a consumir más bienes y servicios. Por lo tanto, depende positivamente del nivel de ingreso. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la relación que hay con la tasa de interés nominal? Que algo ya lo comentábamos hace un par de minutos atrás, ¿verdad? En la medida que aumenta la tasa de interés, el costo alternativo de mantener saldos reales o mantener dinero en mi bolsillo es mayor. Hay que ver la tasa de interés como el costo del dinero, ¿eh? Como el costo del dinero. Si, por ejemplo, la Coca-Cola tiene un precio, el dinero también tiene un precio y ese precio es la tasa de interés. Entonces, se aumenta la tasa de interés, se hace más caro, ¿verdad? Demandar dinero porque estoy renunciando a ese premio, a ese mayor interés que podría apropiármelo si es que meto la plata al banco o a través de bonos. Por lo tanto, una relación inversa entre tasa de interés. Mientras más alta la tasa de interés, más baja es la demanda por dinero. ¿Se entiende hasta ahora, verdad? ¿Sí? Más. Sí, Sí, está bien, profe. Profe, este Power lo puede usted pues, subir a la plataforma o enviarlo por correo o algo Sí, así. sí, sin duda, sin duda. Qué bueno. Sin duda, Gracias. de alguna forma, no sé bien cómo, pero o se lo puedo mandar. No sé si lo puedo mandar a la plataforma. ¿A qué plataforma se refiere? ¿A Zoom? No ¿cómo se llama? Al campus virtual de la ¿se puede universidad. mandar por acá? Por acá se puede Sí, es lo compartir también, ¿o mismo. no? Ah, tienes razón, por acá lo puedo compartir. Hagamos una cosa, yo voy a terminar esto y antes de pasar a los ejercicios que están en un Word, lo voy a subir acá. ¿Les parece? Ya, Entonces, perfecto. ustedes Súper, gracias. lo pueden bajar directamente ahí, es copiar y lo arrastran nomás, básicamente. ¿Vale? Muchísimas gracias. Ya, sigamos. Tenemos la demanda por dinero entonces que tiene una pendiente negativa, ¿verdad? Por lo que estábamos comentando recién. Supongamos que tenemos un nivel de equilibrio con una tasa de interés I y un M asterisco y un punto de equilibrio en A. Si por alguna razón aumentara la tasa de interés a I sub 2, como el precio del dinero está aumentando, voy a demandar menos de ese bien, que en este caso es el dinero, por lo tanto el circulante en la economía pasa a ser M2, que es menor a M asterisco. Y al revés, pues si bajara la tasa de interés, pasa exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque se está haciendo en paréntesis o entre comillas más abundante el bien, que en este caso es el dinero. Y cualquier bien que se hace más abundante, su precio baja. Por lo tanto, porque no hay escasez del bien, en este caso dinero, valga la expresión. Y pasaríamos a un punto C. Entonces, la unión de todos esos puntos de equilibrio, me refleja una pendiente negativa, ¿de acuerdo? Y esa es la demanda por dinero. Ahora, ¿cómo llegamos al equilibrio en este mercado monetario, mercado financiero, si se quiere? Oferta igual demanda. Por lo tanto, una determinada oferta, que es MS sobre P, una oferta real, tiene que igualar a la demanda por saldos reales o la demanda por dinero. En ese nivel de gráfico tenemos la pendiente negativa de la demanda, pero tenemos una oferta que es completamente inelástica del dinero. ¿Por qué la oferta monetaria es completamente inelástica? Porque es un stock, ¿ya? Es una variable exógena, ¿no es cierto?, que la determina el Banco Central, el Banco Comercial a través de los préstamos y el multiplicador del dinero y todo ese cuento, pero al final del día es una cantidad fija de dinero que hay en la economía. ¿Aumenta? Sí, aumenta, y eso es lo que genera más inflación, y por lo tanto podemos aumentar a una oferta, creo que lo tengo acá exactamente, supongamos que hay un aumento en la oferta monetaria, un aumento de emisión. Pasamos de una MS0 a una MS1. ¿Ah? Pasamos de una curva roja M0 a una curva roja M1. Ambas son inelásticas. Pasamos de punto A al punto B. Implica que una emisión, un aumento en la oferta monetaria, está bajando la tasa de interés. ¿Por qué baja la tasa de interés cuando hay una oferta monetaria? Porque al aumentar la oferta del dinero, es como podríamos expresarlo como que aumenta la disponibilidad del bien. Y si aumenta la disponibilidad del bien, se produce un exceso de ¿qué? De oferta, ¿verdad? Y si hay un exceso de oferta, las fuerzas del mercado van a tender a presionar el precio de ese bien
a la baja, de forma tal de lograr un equilibrio en los mercados, es decir, que volvamos a una situación de equilibrio y eliminar ese exceso de oferta. Ese exceso de oferta se logra eliminar con un precio más bajo, en este caso es una tasa de interés más baja, R2. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un primer elemento, ¿verdad? De qué es lo que ocurre con la tasa de interés ante un aumento en la oferta monetaria. Vamos a ver qué pasó aquí. Hay una pregunta que dice, ¿puede ocurrir que la oferta monetaria tenga una pendiente positiva? ¿Se rompe el modelo monetario? No, efectivamente la oferta monetaria puede tener una pendiente positiva también. En determinados casos tiene pendiente positiva. Sobre todo uno puede pensarlo cada vez que supongamos que ocurra un cambio a nivel de política fiscal. Disminuyen los impuestos. Si disminuyen los impuestos, ¿qué es lo que estamos viendo? Que aumenta el ingreso circulante en la economía. ¿Por qué? Porque las personas tienen más dinero para poder gastar. En estricto rigor, no es que esté aumentando la oferta, pero sí está aumentando el circulante. ¿Ya? La oferta es la misma, porque son la misma cantidad de dinero en la economía, es un stock, pero aumenta el circulante. Y si aumenta el circulante, uno puede tener, ya no hablaríamos de oferta de dinero, sino que hablaríamos de la curva LM. ¿Ya? Vamos a verlo enseguida. Profesor, tengo una duda. ¿Sí? ¿La tasa de interés que está en el equilibrio en el mercado del dinero es la misma que la TPM, verdad? ¿O estoy confundida? ¿Es la misma que cuál? ¿Que la TPM, la tasa de política monetaria? No, no es la misma, pero están muy relacionadas y se mueven en la misma dirección. ¿Ya? Lo que ocurre es que la TPM, o tasa de política monetaria, es una tasa de interés a la cual nadie puede acceder en rigor. ¿Ya? Es una tasa que uno podría decir que es la tasa que existe en el mercado primario. Pero cuando uno va al sistema financiero, uno no va al mercado primario, uno va al mercado secundario. La tasa de política monetaria es una tasa referencial que lo que trata de aproximar es el costo de fondo de los inversionistas institucionales, principalmente los bancos. Si el Banco Central resuelve subir, por ejemplo, la tasa de interés, lo que está haciendo es aumentarles el costo de fondeo a los bancos, al cual los bancos pueden acceder a financiamiento. Si los bancos están accediendo a un financiamiento más caro, producto del alza en la TPM, lo más probable es que trasladen ese aumento, esos mayores costos, ¿verdad? Lo trasladen al mercado secundario y aumente la tasa de interés en el mercado secundario. Entonces, por eso te digo yo que si bien no es la misma tasa, están muy relacionadas y se mueven en la misma dirección. Al contrario, si el Banco Central resuelve bajar la tasa de interés, la TPM, lo que ocurre es que está haciendo que la tasa de costo de fondo para los bancos sea más baja. O de hecho, de otra forma, que se financie más barato. Si se financian más barato, lo normal que ocurra es que traspasen ese beneficio o ese financiamiento más barato al mercado secundario donde tú puedes ir endeudarte o las empresas pueden endeudarse. Ahora, detrás de todo eso hay un supuesto grueso, y es que los bancos traspasen, ya sea el alza o la baja de tasa de interés del Banco Central de la TPM al mercado secundario. ¿Por qué podría ocurrir que los bancos no traspasen ese diferencial que ocurra desde la situación de equilibrio? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué eso podría no ocurrir? ¿Y cuáles serían los impactos de que eso no ocurriera? A ganar más plata, po, ¿no? Como un poco lo que pasó ahora con el tema de los créditos para paliar la pandemia. Ya, perfecto. El Banco Central les Efectivamente. prestó plata, a uno les prestó plata a una tasa de interés muy baja y ellos, el crédito que daban era una tasa de interés 3 veces más grande. Efectivamente, puede ocurrir que el banco comercial no traspase la baja en la tasa de interés al mercado secundario y se embolse una cantidad de utilidades mucho más grande, porque va a tener un spread mucho más grande. Me financio más barato, pero te sigo cobrando a ti el mismo costo que yo tenía antes cuando me financiaba más caro. Las personas no se ven beneficiadas, el banco aumenta sus utilidades monstruosamente,
y el Banco Central pierde porque en definitiva no logró su objetivo, que era el traspaso de tasa de interés, de forma tal de inyectar liquidez en la economía. No se logró el objetivo. ¿Qué es lo que es clave para que eso no ocurra? Que los bancos puedan competir entre sí. Si yo claramente le doy este beneficio a algunos bancos nomás, y no a otros, por nivel de riesgo, por nivel de cartera vencida que son más riesgosos, no sé, por las razones de política que puedan haber, si no se generan condiciones de competencia, va a ocurrir precisamente eso. La lógica detrás de todo esto y del modelo que tenemos, del modelo de libre mercado capitalista que tenemos, está en que hay competencia. Si no hay competencia, estamos en el peor de los mundos, porque el solo hecho, por ejemplo, de que yo, banco comercial, tenga acceso a un financiamiento más bajo y decida no traspasar la baja de tasa, mientras otro banco comercial que compite conmigo, que también tiene el acceso a la misma tasa de financiamiento que me están ofreciendo a mí, preferencial, si la baja, si la traspasa al mercado, se va a quedar con toda la demanda de crédito, mientras que yo, que decidí no bajarla, no me voy a quedar con esa participación de mercado y voy a perder participación de mercado. Es decir, el hecho de que yo compita con otros bancos hace que todos bajen la tasa de interés lo más que puedan, de forma tal de no salir del mercado, no perder participación de mercado. Pero si eso no ocurre, no se cumple, se generan las colusiones en definitiva. ¿Ah? Es decir, por ejemplo, cuando tenemos un mercado donde el caso de los pollos, el caso del confort, recuerden el caso de las farmacias, claro, se dan mercados donde no hay competencia, o la competencia es muy menor. Porque en esos casos se da el hecho de que no se traspasan, ¿no es cierto?, a público general los beneficios que uno pueda conseguir. Por eso es importante cautelar el principio básico de competencia. Ya, sigamos entonces. Teníamos la demanda agregada. Ya, vamos, esta la voy a compartir próximamente, antes del cierre. Me gustaría pasar a otra presentación, que es, perdón, la voy a abrir acá. ¿Me escuchan, verdad? Sí, lo escuchamos. Ya, perfecto. Pensé que había salido eso y me había asustado. No, profe, Ya. lo escuchamos. Vale, entonces, ¿dónde estoy? Acá. Ahí sí. ¿Ven la pantalla? Sí, ¿no? Ya. Sí, profe, se ve. Vale. Vamos a entrar un poco, a ver, lo que hemos hecho hasta ahora es revisar la base del modelo ISLM, cómo se equilibran los mercados de bienes, cómo se equilibra el mercado monetario. La idea es poder aproximar el mercado de oferta y demanda agregada, ¿ya? Que es lo mismo que el modelo ISLM. Entonces, vamos a hablar un poco de este modelo, que como ya les comentaba, es un modelo de corto plazo. ¿Por qué? Porque es un modelo que busca interactuar, busca entender un poco los impactos de las políticas públicas a nivel de producción, nivel de tasa de interés, nivel de precio, empleo y desempleo, en los mercados de bienes y servicios y mercados monetarios paralelamente, ¿ya? Los supuestos principales, precios fijos, es decir, incorpora rigidez. Es un supuesto, vamos a suponer economía cerrada, en principio. Patricio Mujica ya me imagino que lo relajó ese supuesto. Se habla del mercado de bienes y servicios, no de mercado, es decir, tenemos un bien homogéneo. Y por lo mismo, es un modelo de corto plazo. ¿Ya? Eso no significa que no podamos extenderlo a largo plazo, ¿ya? Pero cuando lo extendemos a largo plazo, tenemos que suponer que ya los precios no son fijos, sino que son flexibles, ¿vale? En principio, cuando tenemos precios fijos, tenemos un modelo de corto plazo. Y tenemos la ecuación, dígame. Profesor, ¿aquí le llama a corto plazo que es de 6 meses a un año? No me gusta definir corto plazo en términos de tiempo, así ¿Ya? como meses, ¿ya? Para mí el corto plazo es el tiempo que tiene que transcurrir necesariamente para que los precios sean flexibles, ¿ya? Para algunas industrias, por ejemplo en servicio, es muy rápido, pueden ser meses, ¿ya? Pueden ser 2 o 3 meses. Para algunas otras áreas donde requiere contratos de largo plazo, como por ejemplo la industria minera, el largo plazo
es 20 años. Mientras, es decir, los próximos 10 años son corto plazo para una industria minera. ¿Ya? Piensa tú en los contratos, a eso me refiero. Yo, por ejemplo, si soy un proveedor de helado, y yo, o sea, una empresa que vende helados, mis insumos básicamente son la leche, colorantes, algunas cosas naturales, palitos de helado, qué sé yo, algunas cosas más. El corto plazo va a venir dado por la posibilidad que yo tenga de mover los precios de esos bienes, de esos insumos. Si mi contrato con el lechero dura 3 meses y el contrato con el proveedor de palitos de helado dura 6 meses, ese es el corto plazo. Y más tiempo que eso ya es largo plazo porque ya los precios son flexibles. Entonces, el corto plazo o el largo plazo no tiene mucho que ver con el 6 meses o un año porque va a depender de la industria. Para algunas industrias va a ser 6 meses, para otras industrias va a ser 20 años. Ahora existe un relativo consenso porque tampoco podemos hablar de la industria en particular, en macroeconomía, de hablar de un año. Uno en un plazo de un año, uno ya tiene margen de negociación de los precios. Estoy dejando fuera industrias muy pesadas como la minera, la acerera, que tiene contratos trasladados cada 20 años, pero una empresa normal hace contratos con vencimiento de un año y con la posibilidad incluso de 30 días de anticipación renegociable. ¿De acuerdo? Bueno, dígame, Profesor, dime, sí. pero normalmente la curva, la ISLM está como linkeada a las políticas monetarias. En ese sentido, el corto plazo también sería como, no sé, un año, por ejemplo. Sí, puedes pensar en un año. En macro, puedes pensar en un año. Ya, Y la perfecto. curva, y SLM está linkeada a políticas monetarias y fiscales, ¿de acuerdo? O sea, Sí, ambas, sí, ambas políticas. Sí. se me olvidó ese pequeño. Volvamos a esta ecuación me gustaría generar algunos ejercicios. Yo creo que a lo mejor puede quedar más claro, más que yo haga un repaso muy largo, pensando en que ya son las 10 para las 8. Pero primero voy a avanzar un poco con esto que me parece importante. Tenemos la primera ecuación del PIB, ¿verdad? PIB igual a ingreso o riqueza, que es la Y, igual al consumo, inversión, gasto, y el concepto de exportaciones netas, que en una economía cerrada es igual a cero. ¿De acuerdo? Vamos a entrar a discutir un poco, o a revisar rápidamente cada una de esas funciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que es consumo? ¿Ya? Está muy, muy relacionado con el nivel de ingreso disponible o renta disponible, ¿de acuerdo? Como decíamos al principio, el nivel de consumo va a estar en función de un consumo autónomo, que lo llamamos C sub 0, que no depende de la renta, más un consumo que va a depender del ingreso disponible. El ingreso disponible es el nivel de ingreso menos los impuestos, ¿de acuerdo? No solamente impuestos, también hay que ajustarlo por las transferencias públicas recibidas o subsidios, ¿ya? Y teníamos ese concepto C, que era la propensión marginal a consumir, que es básicamente cómo aumenta mi nivel de consumo cuando aumenta mi nivel de ingreso en una unidad monetaria, que es positivo pero menor a 1. ¿Ya? El resto es ahorro. Esa es mi función de consumo, ¿de acuerdo? La función de inversión también va a tener ¿cómo se llama? Acá. Una función que va a depender del nivel de ingreso y nivel de tasa de interés. Como decíamos al principio, va a depender positivamente del nivel de ingreso y negativamente del nivel de tasa de interés. ¿Ya? Y esa tasa de interés es lo que nos permite lograr equilibrios entre el mercado de bienes y el mercado monetario. ¿Les parece que ahora vayamos revisando rápidamente algunos ejercicios? Me gustaría antes de eso entender el concepto multiplicador, que es esto que tenemos acá. ¿Ya? Cuando nosotros, ¿qué es lo que entendemos por el efecto multiplicador? El efecto multiplicador, en términos muy sencillos, es el fenómeno que ocurre cuando aumenta, por ejemplo, el nivel de gasto del gobierno, ¿ya? O el nivel de ingreso de la economía.
que lo que me dice es que el nivel de producto va a aumentar más que proporcionalmente o menos que proporcionalmente, dependiendo de la magnitud del multiplicador, que el aumento neto que haya en el ingreso o en el gasto del gobierno. ¿Ya? ¿Y por qué va a depender más o menos? Porque se supone que aumenta mi ingreso monetario en una unidad, yo no destino el 100% de esa unidad a consumo, también hay ahorro. Y lo mismo pasa con el nivel de gasto del gobierno. Cuando aumenta el gasto del gobierno, no desplaza, en el caso de que sea un aumento, no desplaza la curva IS o demanda agregada en la misma proporción que el aumento del gasto. ¿Por qué? Porque parte de ese gasto se queda enredado, por decirlo de alguna forma, en cosas que no son consumo. Pueden ser ahorro o puede ser gasto en bienes que no son transables. ¿Ya? Y eso lo definimos en función de cómo aumenta entonces el nivel de ingreso cuando aumenta algún componente de la demanda agregada. ¿Ya? Eso es lo que llamamos el efecto multiplicador. Está entre 0 y 1. ¿Ya? Si es 0, es porque no aumentan nada el nivel de ingreso cuando aumenta algún componente de la demanda agregada. Ya puede ser ingreso autónomo, puede ser renta, puede ser gasto del gobierno, puede ser exportaciones netas, puede ser inversión, pero el nivel de riqueza no aumenta si es que el multiplicador es 0, o puede ser 1, si es que aumenta en igualdad de proporción, en un 10%, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a revisar algunos ejercicios ahora. A ver, si tienen alguna duda de lo que hemos visto, lo resolvemos al tiro antes de entrar a los ejercicios. Si no hay dudas, pasamos al tiro a algunos ejercicios, ¿les parece? Yo esto lo voy a cerrar. Profesor, yo Dígame, tenía dime. una duda. Dime. Es que no me quedó claro cuando era 0 y 1 y la relación con el ingreso y el gasto. Ya, mira, lo que ocurre es que cuando aumenta cuando aumenta algún componente de la demanda agregada, ya sea gasto de gobierno, aumento de sueldos, por ejemplo, bonos que ocurran, lo más probable es que parte de ese aumento, de ese shock exógeno positivo, se traduzca en consumo. ¿Ya? Si yo me gano un bono, por ejemplo, o me gano la lotería, o me subsidia el gobierno en algo, parte de ese ingreso que a mí me va a llegar, lo voy a traducir en consumo de bienes y servicios, y otra parte la voy a traducir en ahorro. ¿Ya? Ahora, no necesariamente es igual así para todos. Algunos van a traducir todo en consumo, y en ese caso el multiplicador sería igual a 1, es decir, esta expresión 1 dividido en 1 menos proporción marginal a consumir, que a su vez multiplica a 1 menos la tasa de impuesto, si es que hay impuesto. Si no hay impuesto, este es 0, por lo tanto aquí es 1 menos C1, que es la proporción marginal a consumir solamente. Lo que me está diciendo es que hay parte del ingreso que se traduce en consumo y parte que no se traduce en consumo. Si el multiplicador es igual a 1, significa que esto es 1 dividido por 1, porque el C1 es 1. Perdón. ¿Ya? Entonces, al final del día, si tenemos, al contrario, que no se el aumento del componente de la demanda no se traduce en mayor gasto de bienes y servicios, quiere decir que el multiplicador es igual a 0. ¿De acuerdo? En esa lógica, no hay impacto en la demanda. Aunque hubo un impacto no hay aumento en el consumo, pero sí hay un mayor impacto en un componente de la demanda que puede ser el gasto del gobierno. Lo que pasa es que en vez de irse a consumo se va a inversión o ahorro. Recuerda que la demanda agregada se compone de consumo más inversión. Por lo tanto, hay algunos elementos que se van a ir a consumo y algunos elementos que se van a inversión. Si el multiplicador es igual a 1, todo se va a consumo y 0 se va a ahorro o inversión. Y si es igual a 0, al contrario, todo se va a inversión y nada se va a consumo. La diferencia está en que si es consumo, se desplaza la curva de demanda agregada. Mira, vamos a ver un ejercicio y a lo mejor va a quedar más claro, ¿te parece? ¿Dónde está esto? Gracias, profesor.
No, por nada. Vamos a ver acá. Aquí. Eso. Se quedó pegada la pantalla, parece. Pero ahí volvió, ¿no? No, ahí está medio pegado todavía. Igual la tengo pegada. ¿Ahí volvió? No. A mí No. no. ¿Los demás ven algo, no? No, está pegada. Está pegada cuando se minimizó. Sí, está pegada todavía. onda póster gay. A ver. Ah, Es nueva esa película. Es Nueva. nueva, se me cayó el carnet. Pues, ¿qué hace? Dame un segundo, dame un segundo. Sí, acá me dice que la función de compartir está en pausa. Denme un segundito para tratar de ver esto. Cerramos esa. Esta la vamos a minimizar. Ahí. profesor, Dígame. sí, hoy por hoy estamos en una relación de 1 a 1 porque el gasto del gobierno no está recurriendo a tener mayores, ¿cómo decirlo? No se ha podido tener recaudación de impuestos ya que muchas empresas están paralizadas por todo lo que es la pandemia y los gastos que ocurrió en el gobierno lo está dando como bono y todo se va al gasto de las familias. Entonces podríamos tener un resultado de 1 a 1 hoy por hoy. Mira, sí, puede ser. Lo que está ocurriendo hoy día es que tenemos una situación en la cual hay un shock exógeno, ¿verdad? Que es la pandemia, ¿no es cierto? Hay un shock exógeno, un shock de oferta. Y en realidad no es un shock de demanda, ¿se dan cuenta, no? La diferencia, hay un shock de oferta porque las empresas están cerradas, están paralizadas para evitar los contagios, ¿no es cierto? Ese shock de oferta se ve potenciado o reforzado por las medidas de control sanitario que está implementando el gobierno, ¿no? De mantener a la gente en sus casas, esa cuarentena, ¿verdad? Por lo tanto, este choque exógeno de oferta se ve potenciado por un lockdown de demanda, es decir, la gente que está en su casa no está consumiendo. Independiente de que tú puedas consumir todo lo que quieras y te puedas volver loco comprando por internet hoy día, hay cosas que igual no se están consumiendo. Estoy pensando, por ejemplo, en los restaurantes, los cines, ¿verdad? Los parques de entretención, hay una gran parte de la industria alimenticia, todo lo que es servicio, en definitiva, está bastante golpeado. Por lo tanto, tenemos turismo, o sea, tenemos un shock de oferta que nos pegó fuerte, que ya nos venía pegando desde fines del año pasado, desde octubre en particular, y se ve potenciado más aún por una falta de demanda. O sea, tenemos un problema de oferta y un problema de demanda. O sea, tenemos, como diría Keynes, estamos en el peor de los mundos, porque no tenemos oferta y no tenemos demanda. ¿Cómo salimos de esta situación? La opción que hay para poder recuperar la economía es a través de medidas keynesianas. ¿Ya? ¿Y cuáles son las medidas keynesianas de fondo? Incentivar la demanda agregada. Ya no es un problema de oferta. La oferta se fue, perdona la expresión, se fue al carajo, y la única fórmula de poder recuperar la oferta es en el tiempo con algunas políticas muy específicas de capacitación, subsidio a la contratación y cosas así. Pero mientras estén cerradas, no sacáis mucho con ese tipo de política. Tenéis que esperar que vuelvan a abrir. Entonces la única opción que nos va quedando es incentivar la demanda. Ahora, ¿cómo incentiváis tú la demanda cuando tienes la gente en la casa sin consumir? Porque a la gente tú le estás diciendo, ¿sabes qué? No vayas a trabajar, quédate en tu casa, ni siquiera busques pega. ¿Por qué? Porque estamos en una situación compleja y no hay cómo garantizar que salgamos a flote si es que te enfermáis. La principal prioridad, valga la redundancia, es mantener a la gente sana y que no se enferme. Y la única opción que va quedando es rediseñar un conjunto de instrumentos, como por ejemplo lo que ha estado muy, ¿no es cierto?, en las noticias, este ingreso familiar de emergencia,
Se discute el monto y se discute la cobertura, se discute también la temporalidad. Yo me imagino que Sí. lo más... Sí, ¿alguien quiere decir algo? No, que se mantengan los precios también. Que se mantengan los precios. Mira, mantener los precios, sí, el gobierno puede hacerlo, puede fijar precios. Cosa que en este Em, momento no se está haciendo porque igual han habido muchas alzas. Sí, lo que ocurre es que si tú fijas los precios, que suena súper lógico, tú vas a generar otros problemas como desabastecimiento, porque en definitiva lo que va a ocurrir es que, oye, si este precio lo están fijando a 100, pero resulta que me lo están comprando a 120, yo mejor lo saco del negocio y lo vendo por la Claro, puerta trasera. lo que pasa es que en el corto plazo generaría como una ilusión monetaria y aumentaría Exacto, la inflación. exacto, exacto. Y te generaría que el producto deja de estar disponible, ¿ya? Porque siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a pagar más con tal de quedarse con él, si es que te están fijando el precio a niveles más bajos, o que no suban más. Siempre va a haber un desalmado, ¿no es cierto? Un especulador que va a decir, ¿sabes qué más? Yo te lo compro un poco más caro porque seguramente va a desaparecer este producto del mercado y después lo vendo más caro todavía. Y eso, lamentablemente, está en la naturaleza humana. Y ejemplos de eso lo vemos en el mundo, pero por todos lados y en toda época. Entonces, es complejo fijar los precios. Lo que tú puedes hacer son otro tipo de cosas, como por ejemplo darles bandas de flotación y darle ciertos grados de seguridad a la gente, de disponibilidad, facilitar la competencia. Profesor, Dígame. y respecto a las mineras, porque hoy día están flexibilizando las concesiones mineras, el trabajo de las mineras, están dando más permisos. Yo creo que eso por ahí va donde van a recaudar la plata de los impuestos al final. Bueno, ojalá, ojalá, porque en definitiva hoy día la recaudación tributaria se fue también a la choña, por decirlo de alguna forma. Si la economía está cerrada, el gobierno recibe muchos menos ingresos. Estaba leyendo hace poco un informe de la Dirección de Presupuesto que el nivel de ingresos cayó de 13%, solamente en abril, el ingreso tributario. ¿De dónde va a sacar la plata el Estado para hacer las políticas públicas, en definitiva? Más Pero, deuda, ¿no es pero, cierto? pero, pero es una forma de lo súper cortoplacista, porque en el fondo se le estamos dando todos los tributos todos los impuestos por la minería, porque eso se va a dar, el Sí, medio ambiente se queda. Al sí, final, no, sin duda. Tiene que ser cortoplacista, porque en el fondo tenéis que salir de la crisis ahora, no más adelante. Yo creo que las dos visiones que ustedes plantean tiene sentido. La verdad, no sé bien, no sé quién habló, pero el primer alumno que dijo que era una medida de muy corto plazo tiene razón. Es decir, estamos preocupados de lo que está ocurriendo hoy día, porque, como decía Keynes, cuando le preguntaron lo mismo, dijo, bueno, tiene razón, pero en el largo plazo vamos a estar todos muertos. Por lo tanto, tenemos que salir un poco de la situación actual y luego nos preocupamos de la sostenibilidad, que en cierta forma también es una visión extendida y transversalmente a nivel político. Esto es un problema macroeconómico donde la respuesta que uno tiene va a estar muy condicionada por el modelo que uno tiene en la cabeza, ¿vale? Afortunadamente hubo consenso. Si ustedes recuerdan este acuerdo de economistas y dieron mucha bomba en la prensa, tenía economistas de distintos sectores políticos y están todos de acuerdo en que hoy día da lo mismo si nos endeudamos a nivel, como porcentaje del PIB, en torno a 40 o 50%, si se quiere, porque el objetivo es otro. El objetivo es recuperar la economía, y una vez que la economía se recupere, tengamos la posibilidad y los consensos también para tomar los acuerdos que nos permitan sostener la condición macroeconómica y no hipotecar la casa, ¿no? Pero vamos matando de a uno los problemas. Yo estoy de acuerdo también con el segundo participante de la conversación, porque si no nos preocupamos del largo plazo, nos vamos a ahogar en el corto plazo. Pues, en definitiva, vamos a estar bien hoy día, pero mañana no. Y el problema es que mañana los costos los van a sufrir los hijos de uno. Entonces, es complejo. Es difícil el resolver esa ecuación entre corto y largo plazo. Yo creo que lo único que hay que hacer es anclarse en algún momento, en algún lugar, resolver ese problema y resolver el otro en la medida que vayamos avanzando.
pero también requiere acuerdos importantes. ¿Ah? Pues se supone que en el largo plazo debería ser que con la política monetaria o expansiva, como decía Keynes, debería haber un recurso ocioso, o a lo mejor como un desempleo friccional de un 5,8, no sé, como lo tenía anotado Sí, hace un rato. sí, efectivamente, tienes razón. Eso. Profesor, Pero Sí, ahí no estamos tengo con... una pregunta. Habla Polet. Eh, el tema de la fijación de los precios es lo mismo que la indexación de los precios. no, no. Cuando tú los fijas, los dejaste sin variación. Mientras ¿Ya? que si tú los indexas, se ajustan a alguna variable ancla que tú definiste. ¿Ya? Normalmente nosotros indexamos todo en el largo plazo al valor de la UEF, mientras que en el corto plazo no hay una indexación clara y los precios pueden subir o bajar en función de la oferta y la demanda. En el largo plazo está indexado normalmente, cada vez menos en todo caso, pero indexado al valor de la UEF, que es la inflación pasada. Gracias. Oye, les propongo que hagamos una revisión rápida de unos casos que tengo acá. Por ejemplo, el primero dice, ¿cuál podría ser el análisis del caso de un incremento en la presión tributaria? Un incremento en la presión tributaria es lo mismo que un alza de impuestos, ¿de acuerdo? Es decir, hay un alza de impuestos en un contexto de un modelo clásico, ¿ya? ¿Y cuáles son los supuestos del modelo? El gráfico, que es el gráfico al que está ahí puesto en pantalla, ¿no? Y cómo justificamos nosotros lo que ocurra con la tasa de interés, con el nivel de precios, con el producto y con la demanda agregada. Y acá la respuesta a este primer caso, después viene lo mismo, pero suponiendo que estamos con un contexto de un modelo keynesiano, ¿de acuerdo? Y después viene lo mismo, la letra C y D, pero en el caso de no una política fiscal contractiva, que sería un alza de impuestos, sino una política monetaria expansiva, como podría ser la reducción en la tasa de encaje bancario. Es decir, te están diciendo que podéis prestar más plata, en definitiva, porque no tenéis que tener un encaje muy alto, ¿vale? Entonces es una política monetaria expansiva, en un modelo clásico o en un modelo keynesiano, ¿de acuerdo? O sea, la diferencia está básicamente, primero, te están diciendo, analiza los efectos de una política fiscal contractiva en caso de un modelo clásico versus un modelo keynesiano y cuáles son las diferencias que hay en cuanto a tasa de interés, nivel de precios, producto y demanda agregada. Y después en la letra C y D, lo mismo, pero suponga ahora una política monetaria expansiva, ¿ya? Y lo primero que hay que hacer es definir un poco de qué estamos hablando, dónde estamos parados, ¿verdad? Supuestos del modelo clásico, que ya lo habíamos definido, ¿no es cierto?, un poquito antes, flexibilidad de precios, ¿no es cierto?, todo tipo de precios, por lo tanto, tanto de factores productivos como bienes y servicios, un PIB que está siempre en situación de pleno empleo, un modelo de largo plazo, ¿no es cierto? En ese modelo, y si nos vemos los gráficos, en ese modelo, el mercado del dinero, el mercado de bienes, está en una situación de equilibrio, ¿verdad? Para una tasa de interés, supongamos que la tasa de interés es cero en la situación inicial, y un nivel de ingreso de pleno empleo que también va a ser Y0, ¿ya? Esa es la situación de equilibrio. En ese momento yo defino entonces una alza de impuestos, ¿verdad? ¿Qué es lo que entendemos por alza de impuestos? Un menor ingreso disponible, una política fiscal contractiva, ¿verdad? ¿Y dónde aplica esta política fiscal contractiva? En el mercado de los bienes y servicios, ¿ya? Que es el gráfico 2 que tenemos ahí, donde está tasa de interés y nivel de inversión, ¿verdad? Que es la curva IS, ¿verdad? Entonces, bueno, si en este gráfico provocamos una reducción del ingreso disponible, y si bien la demanda agregada, que es el punto A, no se modifica, ¿verdad? Al menos en su punto A sub 0, porque tenemos un consumo autónomo, ¿verdad? A 0 no, el punto es el mismo. El incremento de los impuestos va a reducir el multiplicador. ¿Se acuerdan que el multiplicador que veíamos hace un minuto atrás tenía la variable t incluida? Era 1 menos C1, y ese C1 era 1 menos t.
Entonces, bueno, si ese T, que es la tasa de impuesto, está aumentando, ese multiplicador en general se reduce, ¿ya? Por lo tanto, la pendiente de la demanda agregada también se mueve, ¿ya? De DA0 a la pendiente de DA1. Entonces, partimos del mismo punto A sub 0, que es este que está acá, pero ahora es como el multiplicador tiene un T que es mayor, un nivel de impuesto que es mayor, pasamos de la DA0 a la DA1, pasamos de esta curva a esta otra curva que está acá. Tenemos un cambio en la pendiente. Obviamente, el multiplicador es el que me define la pendiente de la curva de demanda agregada, ¿ya? Mientras que los componentes autónomos son los que me van definiendo el coeficiente de posición, que es el punto A sub 0. Ese menor nivel de demanda agregada, frente a una oferta que está en pleno empleo en I sub 0, porque este es un modelo clásico, por lo tanto la curva de oferta está fija y no se mueve de I sub 0, va a generar un exceso de oferta. Tenemos una oferta rígida y una menor demanda. Por lo tanto, se va a generar un exceso de oferta, que es equivalente a la distancia que hay entre E y A en el gráfico número 3. Entre la demanda que había antes, que era la demanda de equilibrio, y la nueva demanda agregada. Esa diferencia entre E y A es el exceso de oferta que se está generando. Ese exceso de oferta, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a generar? Si tenemos un exceso de oferta, ¿qué pasa con los precios? Disminuye, ¿no es cierto? ¿Por qué? Empiezan a operar las fuerzas de la oferta y la demanda, y con tal de vender todo el nivel de producto o de oferta que tengo, voy a bajar los precios. Entonces repercute en una disminución generalizada de los precios. Menores precios, que es lo que generan a su vez una mayor oferta real de dinero. Pero está bajando el nivel de precios de P sub 0 a P sub 1, entonces, si está ocurriendo eso, nos vamos al gráfico 1, nos desplazamos de M sub P0 a M sub P1. ¿Ya? En el gráfico 1, con la consiguiente disminución, ¿dónde? En la tasa de interés. Baja de I0 a I1. La menor tasa de interés, a su vez, va a tener un impacto directo en la inversión. I0, I1. Pasamos de una inversión I mayúscula, ¿no es cierto?, en el gráfico 2, 0, a I1. ¿Ya? Y con ello, ¿qué es lo que ocurre también? Se mueve, ¿no es cierto?, la demanda agregada, el nivel de autónomo, de A0 a A1. El nivel de consumo autónomo de aquí a 0 se desplaza hacia A1 porque está aumentando los componentes autónomos de la inversión, de la demanda agregada. Entonces se desplaza la demanda de A1 a demanda A2. Es paralela, son paralelas estas dos porque la pendiente aquí no está variando. Es la misma pendiente, pero está variando este elemento. Pasamos de la de A0 a la de A1 con el cambio del multiplicador o el cambio de pendiente por el alza de los impuestos. El alza de los impuestos lo que genera es una disminución del nivel de precio. El nivel de precio a su vez genera un desplazamiento en la oferta, una baja en la tasa de interés, una mayor inversión que me genera un movimiento de A0 a A1 y nos movemos a una demanda agregada 2. Todo esto ocurre ¿por qué? Porque tenemos un modelo clásico y el modelo clásico me permite ajustar todos los precios de la economía. ¿Ya? Como se pueden mover todos los precios de la economía, sin ninguna restricción, sin ninguna fricción, se produce un ajuste completo de la variable producto, ¿va? Hasta un nivel original de pleno empleo, que es I0. Es decir, nos movemos al punto E. ¿De acuerdo? Esto no sería posible si es que tenemos un modelo keynesiano. ¿Por qué? En el modelo keynesiano los precios, este movimiento de P0 a P1, es difícil de observar. Que eso es precisamente lo que va a ocurrir en la pregunta 2, que dice, desarrolla el mismo caso anterior, pero ahora suponga que estamos en un contexto de un modelo keynesiano. ¿Y cuáles son los supuestos de un modelo keynesiano? ¿A todo esto tiene alguna duda con respecto al modelo clásico? Recuerden que esto lo estamos grabando. Eventualmente ustedes lo van a poder bajar la explicación que yo acabo de dar y revisar gráficamente paso a paso. Lo van a poder digerir y lo van a poder madurar, pero en principio, ¿hay alguna duda que haya quedado? Antes de pasar al... Sí, profe, ¿me podría refrescar las variables del modelo clásico antes de pasar al keynesiano? ¿Los supuestos? Sí, para poder tener las diferencias claras. Mira, el supuesto del modelo clásico es que absoluta flexibilidad en precio,
siempre estamos en una situación de pleno empleo. Como tenemos flexibilidad en precio y pleno empleo, se producen ajustes completos en las variables de su máxima expresión. Es una visión de largo plazo de la economía. Y normalmente el ajuste va a través de la oferta real como de dinero, como lo vimos acá. El ajuste se da a partir de la oferta real de dinero. Yo diría que esos son los 4 o 5 supuestos clave. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Si nos vamos al caso keynesiano, vamos a observar que hay rigideces en los precios. Por lo tanto, ahí ya es distinto al modelo clásico. Vamos a suponer también que hay factores productivos que están ociosos en la economía. Estamos en un nivel de PIB que es inferior al de pleno empleo, que también es una diferencia. Por lo tanto, los ajustes van a ser incompletos en las variables macroeconómicas. Es una visión de corto plazo, y mientras en el modelo clásico los ajustes son a través de la oferta real, en el caso keynesiano los ajustes van a ser a través de la demanda de dinero, de saldos reales. Entonces ahí tú tienes una diferencia clara. Yo diría que en estos dos gráficos que están aquí, en estos dos sets de gráficos, están claramente identificadas las diferencias de los supuestos de los modelos clásicos y keynesianos. En el caso del modelo keynesiano, que es este que está acá, y de repente lo dejo los dos puestos ahí, lo que estamos viendo es que este efecto inicial, ¿no es cierto?, de aumento de los impuestos en el mercado de los bienes, va a generar inicialmente el mismo efecto que en el del caso clásico, es decir, se va a provocar una reducción en la pendiente de la demanda agregada, desde la DA0 a la DA1, eso es igual. Pero ¿qué ocurre? Al ser flexible el nivel de ingreso, ¿ya? Porque acuérdense que este es un enfoque de gasto agregado, es decir, al ser flexible ese nivel de gasto, no estamos en una situación de pleno empleo. Por lo tanto, podemos caer incluso la demanda hasta I1, Y1, ¿ya? Movernos desde I0 a Y1. Recuerden que en el modelo clásico estamos siempre en pleno empleo. Por lo tanto, no tengo ninguna opción y como los precios son fijos, perdón, como los precios son flexibles, yo puedo vender toda la oferta al nivel de precio que sea, independiente de los precios. Por lo tanto, yo siempre voy a venderlo todo. Por lo tanto, no me muevo de Y sub 0. No me voy a mover. En cambio, en el caso keynesiano, como ya no depende de que yo pueda vender todo porque no puedo bajar todos los precios, yo puedo bajar los precios de venta, sin duda, yo empresario, pero mis precios de compra de mis insumos no los puedo bajar. No puedo alterar los contratos que yo tengo aguas abajo. Y si no puedo mover los precios de mis contratos, de mis proveedores, no voy a mover los precios finales porque voy a quebrar, porque voy a vender a pérdida. Entonces no lo puedo hacer. Pero en un modelo clásico se supone que sí lo puedo hacer, entonces yo bajo los precios para atrás nomás a mis proveedores y siempre voy a vender toda la cantidad de producto que pueda vender, que pueda producir. No así en el caso del modelo keynesiano, porque tengo estas rigideces de precio. Entonces el nivel de demanda me puede hacer caer hasta niveles de Y1. ¿Ya? Ese menor nivel de actividad va a tener una contracara, una contrapartida, en un menor nivel de demanda agregada, que va a ser consistente con ese menor nivel de ingreso. ¿Ya? Es decir, una menor producción de bienes y servicios y un menor consumo agregado se traducen en una menor cantidad de transacciones en la economía, y ahora ya se requiere una menor cantidad de dinero demandado. Si yo estoy produciendo menos, porque ya tengo un impacto que no lo puedo controlar en la oferta y al mismo tiempo la demanda se contrae, yo, persona natural, empresa también, voy a demandar menos dinero que antes. Por lo tanto, en el gráfico 1 se me desplaza la curva de demanda de dinero de L0 a L1. Ya el ajuste ya no es vía oferta monetaria como en el caso clásico. El ajuste ahora es vía demanda de saldos reales, porque este es un enfoque de gasto, no es un enfoque de producto. Esa es la diferencia también entre un enfoque keynesiano y más clásico. De este modo, entonces, la demanda de dinero se contrae hasta L1, como decíamos, y me va a pegar en la tasa de interés, ¿cierto? La tasa de interés también va a disminuir, igual que en el caso clásico, ¿ya? ¿Qué ocurre entonces? Esta menor tasa de interés es de menor importancia o de menor magnitud que en el caso clásico, y
la tasa de interés va a caer hasta niveles de I1. Si nos vamos al gráfico 2, va a expandir la inversión en menor magnitud que lo que hacía en el caso clásico, ¿ya? Esa es una diferencia importante también. Ahora, esa mayor inversión va a expandir también el consumo autónomo de la demanda agregada, pero en una menor magnitud. Es decir, esta distancia entre A0 y A1 es menor que esta entre el modelo clásico. ¿Por qué? Porque este impacto en la tasa de interés es menor. ¿Y por qué es menor? Porque la demanda se contrae menos que lo que puede aumentar la oferta acá, la oferta de dinero, ¿ya? A diferencia del caso clásico, este incremento entonces en los impuestos se va a traducir en una caída de nivel de ingreso respecto a la situación inicial. Y el motivo de esta diferencia básicamente está en las rigideces y las inflexibilidades que existen en los mercados de los factores de bienes y servicios, porque en definitiva tenemos precios rígidos, ¿ya? No permiten entonces en el corto plazo un ajuste instantáneo ni completo de las variables. Por eso yo les comentaba que entre los supuestos importantes en el modelo keynesiano es que no se produce este ajuste completo y que sí se produce acá en el modelo más clásico. Entonces, eventualmente vamos a aumentar el nivel de producción, pero a niveles de Y2, donde se intersecta aquí la demanda agregada 2, que se desplaza paralelamente igual a la demanda agregada 1. Entonces vamos a alcanzar un nivel de renta o de producto más bajo, ¿ya? Tasa de interés disminuye igual que en el caso clásico, pero disminuye menos. El nivel de precio ocurre lo mismo, pero también se resiente más. El nivel de producto disminuye, y si disminuye el nivel de producto, el desempleo también tiende a aumentar. Pregunta. ¿Qué ocurre si se agrega el mercado laboral al análisis? Interesante pregunta. ¿Qué pasa si incorporamos el problema del mercado laboral? El mercado laboral pega de distinta naturaleza, ¿ya? Supongamos que el impacto... A ver, cuando incorporamos el mercado laboral, lo que estamos incorporando son las expectativas de la gente. Nosotros cuando incorporamos mercados de bienes y servicios, es relativamente simple, porque los bienes y servicios no tienen expectativas. ¿De acuerdo? Pero cuando incorporamos el mercado laboral, lo que estamos incorporando son expectativas. Es decir, si estos fenómenos son anticipados o no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un alza de impuestos. ¿Ya? ¿Qué es lo que está aplicando el gobierno en el caso 1? Esa alza de impuestos es anticipada, perdón, a ver, los efectos de la alza de impuestos se pueden traducir directamente en un mayor gasto. O sea, yo puedo prever que el gobierno está recaudando más impuestos porque el gobierno quiere aumentar el gasto público a través de bonos o alguna otra herramienta. Por un lado le quita, ¿no es cierto?, capacidad de gasto a las personas, pero habría que ver a quién le está poniendo los impuestos, quién los está pagando más. En este tipo de preguntas es difícil verlo, pero supongamos que le estamos poniendo los impuestos a las empresas. Claro, las empresas van a pagar más impuestos y ese impuesto lo va a devolver el gobierno a la gente que tiene más capacidad de gasto, para aumentar el consumo. Si las personas logran anticipar que esta política va a generar inflación, porque va a aumentar el consumo, ¿ya? En un modelo clásico en el cual tenemos la oferta a tope con pleno empleo, lo más probable es que no aumente la producción, sino que aumente el nivel de precio. Si las personas anticipan, por ejemplo, esa mayor inflación, podrían perfectamente renegociar los salarios. ¿Se entiende? Es decir, yo podría decir, ¿sabes qué? Están aumentando los impuestos, va a aumentar el consumo, estamos a pleno empleo, la verdad es que el consumo se va a traducir no necesariamente en mayor producción, porque ya están todos los factores contratados, va a pegar directamente en precios, entonces yo voy a ver que los precios van a subir, entonces yo voy a pedir una renegociación salarial. Y si yo pido una renegociación salarial y todas las empresas hacen lo mismo, todas las personas piden lo mismo, todos tienen la misma expectativa, lo más probable es que aumente la estructura de costos, se haga mucho más pesada para las empresas y eventualmente la oferta agregada se contraiga, se desplace a la izquierda. ¿Por qué? Porque ahora se va a producir menos. ¿Y por qué se va a producir menos? Porque es más caro producir. Porque tengo que pagar salarios más altos. Entonces se puede desplazar la oferta agregada a la izquierda y eso va a significar sí o sí más precio y más desempleo.
Entonces habría que, eso, pero si no es anticipado, si las personas no anticipan una inflación, no tendría por qué producirse ese fenómeno de desplazamiento a la izquierda de la oferta agregada. Entonces las respuestas son amplias. Yo creo que habría que ver bien la pregunta que te hacen para ver por dónde se contesta. Si te estás metiendo la inflación y te estás metiendo un modelo de oferta agregada o demanda agregada, claro, uno podría decir, bueno, si es anticipado o no es anticipado, yo podría renegociar salario y mover la oferta agregada a la izquierda, claramente. Y eso podría ser mucho más contractivo que lo que quiere buscar el gobierno con el alza de impuestos. Que por un lado quiere contraer la demanda, pero por otro lado la demanda general, pero por otro lado quiere incentivar el consumo de un cierto grupo social. No sé si pude responder un poco, la verdad es que es media amplia la respuesta, pero es que hay que buscar, claro, se habla de efectos anticipados o no, haciendo los supuestos. Exactamente, tú tienes que ponerte los supuestos. En macroeconomía, la verdad, no sé si es bueno o malo, yo creo que es bueno, pero tienes que ponerte los supuestos. Y obviamente tienes que contestar en base a los supuestos, porque si tú te pones supuestos clásicos y contestas en base al modelo keynesiano, significa que hay no hay una sinapsis adecuada, ¿no es cierto? Pero tienes la ventaja, por ejemplo, y en macroeconomía te puedes poner muchos supuestos, salvo que la pregunta vaya muy dirigida. ¿Ya? Es decir, te dejen poco margen de maniobra. Te pongan, por ejemplo, supongo, una economía pequeña y abierta al comercio internacional, donde ya te están diciendo que tenés que meter el enfoque de la economía exterior. Y además te dicen que, no sé, porque hay perfecta movilidad de capitales. Entonces ya, bueno, la balanza de pagos completamente elástica. Tampoco puede, y supongamos que estamos en un modelo de rigidez. Ah, te están diciendo que estamos hablando de un modelo keynesiano. Entonces, es posible que te vayan restringiendo mucho el accionar, o a veces, en este caso, como está aquí la pregunta, te están diciendo solamente que está en un modelo clásico. Pero tú ahí podrías ver qué pasa con las expectativas de la gente, si yo anticipo o no anticipo. Ahí podéis jugar un poco. Ahí podéis jugar un poquito. ¿Les parece que el ejercicio C y D lo dejamos? Están los gráficos puestos aquí. Lo que tienen que hacer es interpretarlo, pero siguiendo un poco el análisis que estábamos viendo, de forma tal de poder pasar a este otro ejercicio, ¿les parece? Sí, Sí, profe. profe. Vale, perfecto. Sí. Mire, dígame, ¿sí? ¿Hay una pregunta? ¿No? Ya, mira, este es un modelo, este es un ejercicio, ¿ya? Modelo keynesiano, oferta y demanda agregada, dice lo siguiente: suponga que las siguientes ecuaciones describen la economía pequeña y abierta. Tenemos una función de ingreso de PIB, C más G más I más exportaciones netas, donde tenemos que la función consumo se define como un consumo autónomo, C0, más C1, que es la proporción marginal a consumir, por el ingreso disponible, ¿verdad? Con C1 menor que 1. Ninguna novedad, lo mismo que hemos visto siempre. El nivel de gasto del gobierno viene dado exógenamente G sub 0. Recuerden que cada variable que tiene un numerito abajo, C0 o C1, significan datos, ¿ya? Datos que ustedes les van a dar. No son variables, son parámetros, ¿de acuerdo? Tenemos que el nivel de impuesto es tau, y tenemos que el nivel de inversión es I sub 0. Curiosamente, en este ejemplo, le definí a propósito que la inversión no depende de la tasa de interés. ¿Ah? Puede ser, perfectamente. No tiene por qué ser siempre tener una tasa de interés implícita ahí. Es lo usual, pero no necesariamente obligatorio. El nivel de exportaciones netas depende de exportaciones y, las importaciones, un determinado nivel de una producción marginal a importar, por decirlo de alguna forma, del PIB, de la ingreso. Y en este contexto a ustedes se les pide una serie de cosillas. ¿Qué cosas, por ejemplo? Primero, interpretar brevemente cada ecuación. Brevemente significa ¿qué es lo que hay esto? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el nivel de ingreso de una economía se descompone de un consumo que hacen las familias, ¿no es cierto?, y las empresas, que es el consumo privado, que a su vez depende, ¿verdad?, de un consumo autónomo, que no está indexado al nivel de renta,
depende de un nivel de ingreso disponible, y el nivel de ingreso disponible depende a su vez del nivel de impuestos y transferencias que haga el gobierno. No más que eso, interpretarlo. Después se les pide derivar el multiplicador keynesiano para esta economía abierta. Chuta, ¿cuál es el multiplicador? ¿Recuerdan ese 1 dividido en 1 menos c por 1 menos t? ¿Cómo lo derivamos a partir de esta expresión? No hay nada más simple, pues, muchachos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar las funciones. Acá está la respuesta B. Esta es la que estamos contestando ahora. Tomo el nivel de ingreso, que es C más G más I más XN, que es el nivel de PIB en una economía. Y reemplazo cada una de estas expresiones por la ecuación que me están dando. El nivel de ingreso o de renta va a ser igual al consumo, pero el consumo es esto. Es C sub 0 más C1 por ingreso disponible o I menos T, que es esto que está aquí. Y a eso lo voy a sumar el gasto del gobierno, que recuerden que era G sub 0, más la inversión, que en este caso era I sub 0, más exportaciones netas, y exportaciones netas era X menos M1 por Y. X menos M1 por Y. Perfecto, ¿y qué es lo que hacemos ahora? Yo tengo que meter en alguna parte este C1, ¿verdad? Porque esa es la proporción marginal a consumir. Eso es lo que me determina el multiplicador. Y el multiplicador, recuerdan que el multiplicador era cómo afecta, es decir, cómo aumenta mi nivel de ingreso cuando aumenta, cómo aumenta mi nivel de consumo cuando aumenta mi nivel de ingreso. ¿Recuerdan? Eso es el multiplicador. ¿Qué fue lo que dije? ¿Cómo aumenta mi nivel de consumo cuando aumenta mi nivel de ingreso? Ya, vale. Entonces, tengo que lograr descomponer eso. Eso es una elasticidad. Tengo que lograr descomponer eso. Voy a distribuir esta propensión marginal a consumir dentro del paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces me queda C sub 0 más C1 por Y más menos es menos C1 por T más esto que está acá. No tiene variación. Y luego voy a pasar a este lado de la ecuación todo lo que tenga Y. Entonces me queda Y menos esta expresión que es C1 por Y, acá está. Y esta que está negativa, que está restada, la paso por otro lado sumando M1 por Y. Y me queda a este lado de la expresión todo el resto. C0 menos C1 por T más G0 más I0 más X. Y luego factorizo acá por Y. Y entonces va a ser igual a 1 menos C1 más M1 igual a esta expresión de acá. Y listo, pues muchachos, ahí está. Entonces el multiplicador va a ser igual a... va a ser igual a... despejando aquí Y. No lo hice. Y igual a 1 dividido en toda esta expresión ¿verdad? Y esto a su vez lo voy a poner, ¿qué pasó? Lo voy a poner en un solo paréntesis. Eso está, lo pasé por el otro lado. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, eso está por todo esto que está acá. Entonces ahí tengo la expresión. ¿Cómo varía mi nivel de ingreso cuando varía algún componente autónomo, ¿no es cierto? Y tenemos esta otra expresión que está aquí. Ahora, podríamos ir más allá, pero no me lo han pedido, porque, por ejemplo, yo sé que T es esto. Entonces yo podría reemplazar acá T por tau, pero no va a variar mucho más allá la misma expresión. Después me preguntan en la letra C, supongamos las mismas ecuaciones, pero con el impuesto dependiendo del ingreso de la siguiente forma. T igual a T por I.
O sea, esta expresión cambia y ahora es que el nivel de impuestos es igual a la letra tau que está ahí, pero multiplicada por y. Y derive nuevamente en multiplicador keynesiano. ¿Qué es lo que me queda? El proceso es igual, yo lo tengo puesto acá. El proceso es el mismo, pero considerando que ahora esto es T por I. T por I. Por lo tanto, yo puedo, como tengo I acá, la puedo factorizar igual acá. La paso restando. Cuando yo agrupo a un lado de la ecuación todas las variables Y, y luego hago el mismo proceso que teníamos adelante, me va a quedar que el multiplicador ya no es este, sino que ahora es este que está acá. ¿Ya? La diferencia está en que apareció tau, que era el nivel de impuesto. Pero el proceso matemático es igual. Y recuerden que lo que estamos buscando es el multiplicador, y el multiplicador es, a ver, si quieren les puedo subir esto también a la, se lo subo también, ¿no? Sí. Por favor. Sí. Recuerden que acá esto, lo que estamos buscando es cómo, a ver, yo no tengo aquí insertar símbolo, ya me empiezo a marear ahí con esta cuestión, pero es cómo varía ingreso cuando varía el consumo, ¿ya? Entonces, tengo que lograr expresar estas funciones, y lo logro cuando despejo Y en función de los componentes autónomos. La letra D es igual. Dice, encuentra la producción de equilibrio, bueno, te piden un poco más, te piden la producción de equilibrio, y el multiplicador keynesiano para los siguientes valores, para las ecuaciones antes descritas. Es decir, en vez de considerar estas ecuaciones, hay que considerar ahora estas de acá, pero que son las mismas. Es decir, en rigor te están diciendo que el consumo autónomo es 1, que la producción marginal a consumir es 0,4, que I menos T, que es el ingreso disponible. Te dicen que G ya no es G sub 0, sino que es 5. Te dicen que T, el nivel de impuesto, es 5, y que la inversión es 8, y que a su vez las exportaciones son 5, y la producción marginal a importar, que depende del nivel de ingreso, es 0,1. Es decir, te están dando números para que tú puedas reemplazar esos números acá. Tú los reemplazas en esta ecuación y calculas el multiplicador keynesiano con estas ecuaciones. Y la producción de equilibrio, bueno, ingreso igual a demanda nomás, ¿ya? Es un modelo simple, ¿ya? No es más complejo que eso, ¿ya? Estos son los típicos ejercicios de oferta y demanda agregada cuando te piden jugar, por ejemplo, el impacto en producto, multiplicador. Yo lo enfoqué en el multiplicador, que podría ser lo más complejo, ¿ya? Pero nivel de producto o nivel de renta, demanda, es muy simple. Tengo este otro ejercicio, a ver, no sé si lo vemos, o vamos a algunos comentes. Esto se lo puede dejar, revisemos algunos comentes chiquititos. Dice, modelo de oferta y demanda agregada, preguntas conceptuales. Dice, letra A, ¿es malo, o primera pregunta, ¿es malo que haya una mayor flexibilidad en el mercado del trabajo? Pues será más difícil implementar políticas monetarias o fiscales contracíclicas. Comente. Ya, pareciera, la guata nos dice que esto no es verdad, ¿verdad? Parece que, en la medida, que mientras más flexible no puede ser malo, ¿no es cierto? Parece que mientras más flexible es mejor, porque los ajustes se hacen más rápido y son menos dolorosos. Y efectivamente, pues, mientras más flexible sea el mercado, acá está la respuesta, por si acaso. Si mientras más flexible es el mercado del trabajo, la verdad es que la oferta agregada va a ser mucho más vertical. Recuerden el modelo clásico, ¿ya? Mientras más flexible el mercado laboral, es decir, menos rígido, con precios flexibles, la oferta agregada va a ser más vertical, como en un modelo clásico. ¿Qué significa que la oferta agregada sea más vertical? Va a hacer que las políticas contracíclicas sean menos efectivas, efectivamente. Sin embargo, la flexibilidad no es mala, pues permite que la economía se pueda ajustar rápidamente a niveles de pleno empleo. El problema, ¿cuál es? El problema es que ese nivel de pleno empleo puede ser con una tasa de desempleo alta. Pero cuando hablamos de pleno empleo, no estamos diciendo que todos trabajan, sino que estamos diciendo un óptimo económico. Si la economía funciona con una tasa de desempleo del 8%, y desde el punto de vista técnico es lo que tiene que ocurrir,
Ese va a ser el nivel de empleo. Y acá me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Nosotros tenemos que entender una cosa. Y antes que me crucifiquen, tenemos que entender una cosa. El modelo económico es un modelo técnico. Y a ese modelo técnico no le podemos pedir justicia social, equidad o cualquier otro concepto que aparezca desde el lado más humano. Porque el modelo no lo recoge, no lo puede recoger, no está diseñado para eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que corregir ese modelo e incorporarle lo que a ese modelo le hace falta. Si el modelo económico funciona perfectamente y es técnico y me dice que la economía debe funcionar con un desempleo del 8%, no significa que tenemos que funcionar con un desempleo del 8%, porque eso es, desde el punto de vista ético, impresentable. ¿De acuerdo? Y tenemos que modificar ese modelo para disminuir el desempleo, porque la economía simplemente no puede funcionar con un desempleo del 8% porque no va a haber paz social y el país se nos va a quemar. Estoy haciendo un paréntesis, muchachos. Yo no sé si debería seguir grabando esto, pero es un paréntesis. No significa que el modelo sea malo. Hay mucha gente que dice, no, pero es que este modelo es inhumano. Pero sí, claro que es inhumano, si es un modelo técnico. No incorpora en la variable humana. La variable humana se la tenemos que incorporar nosotros, desde fuera. ¿Cómo lo hacemos? Con un Estado fuerte que sea capaz de adoptar políticas contracíclicas de forma tal de generar la menor tasa de conflictividad social. Me fui para otro lado. Aquí, 3. Sí, faltó decir que no es la TAM. Bueno, exactamente, ¿no es cierto? Hay algunos chicos que ya se están yendo por la hora, no hay problema. Esto lo vamos a subir, va a quedar disponible. No sé bien cómo, porque no he hablado con Linda para saber cómo lo va a disponibilizar, pero yo sé que la sesión se está grabando y estos documentos yo se los voy a compartir antes de retirarme yo a través del chat, para que ustedes lo puedan ir rescatando ahí mismo. Bueno, a ver, ese último que les dije claramente no forma parte del examen de grado, sino que es un juicio personal mío, pero que siempre lo trato de plantear porque el modelo, a mí me parece que el modelo funciona, es un modelo exitoso para traer crecimiento económico, no para redistribuir, y ahí es donde tenemos que generar nuevas instancias, nuevas herramientas, porque las que hemos diseñado hasta el momento han fracasado derechamente, y está bueno que ya lo reconozcamos, porque si no lo hacemos, el país no va a retomar grados de normalidad en los próximos años, tal vez. Y eso no es bueno para nadie. Entonces, ya creo que estuvimos mucho tiempo a lo mejor dormidos y ya hay que hacer los cambios necesarios. Pero el modelo es bueno. El modelo genera crecimiento económico, genera oportunidades. El problema está en que esas oportunidades no le llegan a todos. Y ahí hay que marcar el acento. Otro comente, a ver, yo creo que ya el último, no sé. A ver, más preguntas por aquí. El modelo distribuye mal. Sí, pues el modelo no está pensado en eso. El modelo está pensado en crecimiento. Entonces, cuando hablamos de que está mal pelado el chancho, por decirlo de alguna forma, es súper coloquial y perdónenme, tienen razón, es así. Pero eso no significa que la culpa sea del modelo, porque el modelo no está pensado para eso. Le estamos pidiendo respuestas que el modelo no nos puede dar. Lo que a mí me parece más lógico es incorporarle al modelo lo que le falta, que es esta equidad social. ¿Cómo lo hacemos? Con un Estado más fuerte. Si hay que pagar más impuestos, bueno, hay que pagar más impuestos. En la medida en que esos impuestos se traduzcan efectivamente en una mejora para las oportunidades de la gente que el modelo no está logrando llegar. Ahora, por mi trabajo he conversado harto en distintos gremios y los empresarios están dispuestos a pagar más impuestos. Si logramos con eso tener tasas de conflictividad, ¿ustedes creen que un empresario que no puede Pero abrir eso porque deben ser empresarios, disculpe, profe, pero eso Sí, deben ser empresarios distintos, modernos, de pequeña y mediana, pero no sé, como que todos buscan la forma de no hacerlo, no sé. sí, no, tiene Sí, razón. Está en la naturaleza humana buscar maximizar la utilidad a todo lo posible.
Pero cuando tú te enfrentas a una situación en la cual dices, bueno, si seguimos en esta situación ya no puedo abrir mi empresa porque ya el nivel de conflictividad es tal que es imposible que yo pueda seguir operando, te viene el cambio de conciencia por la mala, ¿no? ¿Ah? Y hay que tener mucho cuidado porque normalmente la naturaleza humana nos va a llevar siempre por ese lado. Había un presidente en Estados Unidos, uno de los padres fundadores, recién cuando Estados Unidos se independizó, que dio un discurso en el Congreso súper bueno, que habla de la necesidad de imponer restricciones a la libertad. ¿Por qué? Decía, mira, si el hombre fuera un hombre bueno, si fueran ángeles, hizo una analogía con los ángeles, a lo mejor alguno de ustedes lo ha oído este discurso, si los hombres fueran ángeles, no necesitaríamos policía, no necesitaríamos un Estado que limite las libertades. Piensa que los gringos están hablando de esto, que son como el paladín de las libertades. Pero ellos decían, bueno, si los hombres fueran ángeles, no habrían exceso, no habrían abuso, por lo mismo tampoco necesitaríamos policía, ni tampoco necesitaríamos un Estado que estuviera mirando, vigilando siempre el accionar de la gente. Pero como los hombres no son ángeles, la verdad es que tenemos que estar presentes y marcar una presencia fuerte. Piensen ustedes también que Chile es uno de los países que tiene un Estado, un modelo económico mucho más liberal que Estados Unidos. Hay cosas que ocurren en Chile que en Estados Unidos serían impensados que ocurrieran. Entonces, bueno, a lo mejor y no a lo mejor, se nos pasó la mano con la aplicación de un modelo muy liberal y se prestó para abuso y para lo que estamos comentando. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que hacer. Nosotros siempre hablamos del Estado subsidiario, que el Estado subsidiario tenía que dejar la mayor cantidad de la iniciativa privada en manos de las empresas, dijimos. Y eso no es así. Hay que dejar la iniciativa privada en manos de los agentes privados. Pero los agentes privados no son solamente empresas, también son organizaciones no gubernamentales, son juntas de vecinos, son clubes. Pero cuando el Estado se retira de toda esta actividad y no empodera a estas organizaciones, al final los que hacen usufructo de todo esto son los más poderosos, los que tienen más recursos, que son las empresas. Pero no son los únicos actores privados, hay muchos más. Bueno, chicos, sigamos. Profesor, tengo Dígame. una pregunta quizás Sí. vinculada a lo que usted dice. En el modelo keynesiano, por ejemplo, si nosotros acá en Chile lo que estamos haciendo es incrementar el gasto público para incrementar la demanda agregada. Sí, Y estamos como en el modelo keynesiano porque es corto plazo. sí. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias que nosotros siguiéramos aumentando el gasto público y no tuviéramos otra alternativa? En este momento no tenemos otra alternativa. La verdad, en este Pero en el momento, largo plazo ya. se mantuviera. Sí, no, en ese caso vamos a generar inflación rápidamente, porque cuando hablamos del largo plazo estamos hablando de que la economía se logró recuperar y logró salir de esta situación de emergencia. Quedaría Y- recurso ocioso. Claro, en ese sentido, ¿qué es lo que va a hacer este gasto público a través de políticas fiscales o monetarias expansivas? Lo que va a hacer es canibalizar la inversión privada. Porque cuando el gobierno desea aumentar el gasto, por ejemplo, Ese es el crowding out. el crowding out, exactamente. Claro, ¿qué ocurre cuando el gobierno aumenta el gasto? Por ejemplo, va a construir hospitales, y para construir hospitales va a contratar personas y va a consumir cemento, acero, clavo y un montón de cosas que no van a estar disponibles para la inversión privada. Entonces, el nivel de inversión total no se ve afectado e incluso podría aumentar, pero va a aumentar o la composición de la inversión va a ser distinta, va a ser una inversión que va a estar más, más de un 50% tal vez integrada por inversión pública, que no es sostenible. ¿Ya? La inversión del Estado es puntual, puede ser 1 año, 2, 3 años, 5 años si tú quieres, y después de eso la plata se le acabó, y ya no puedes seguir contratando gente. En cambio, las empresas sí pueden seguir contratando gente, ¿no? Y haciendo proyectos de inversión. Y no me refiero a la misma empresa, me refiero a que hoy día va a ser la empresa A, va a hacer los proyectos y listo, y después el próximo año va a ser la empresa B, la empresa C, pero el esfuerzo privado es permanente en el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando el Estado aumenta su participación,
demanda insumos que son finitos y no los deja disponibles para la inversión privada. Y ese es el problema. Podemos estar así un Un tiempo. poco como el ejemplo extremo de eso sería como lo que está pasando en Argentina hoy en día. Sí, po, en Argentina está ocurriendo eso, y la inversión privada es prácticamente inexistente en Argentina, ¿ya? Y en Chile está disminuyendo. Pero es porque no hay seguridad tampoco con Sí, respecto. efectivamente. Es una política pública, porque al final la seguridad es parte de la política pública. Como no hay Pero no seguridad, solamente pero no solamente la seguridad de que te roben o no, no, sino no, que la no, seguridad de la no. inversión. Pues Eso, si, no, me si refiero tenía a un eso. dólar un día a 500 y otro día lo tenía a 1500 y después lo tenía el otro día a Exacto. 40, ¿qué? Sí, exactamente. Nada. Me refiero a ese tipo de seguridad. Por ejemplo, en Argentina, un ejemplo muy simple que siempre lo doy, pero es bien gráfico. En Argentina ocurre que tiene mucho más cobre que nosotros. Nosotros tenemos la cordillera de los Andes, ¿verdad? Y la explotamos, ¿no es cierto? Y tenemos cobre, pero nosotros tenemos la parte flaca de la cordillera. O la parte muy, muy flaca, si ustedes quieren. Y los argentinos en Argentina tienen la mayor parte de la cordillera. Significa que el cobre está, curiosamente, el cobre está en la zona chilena. No, el cobre está en toda la cordillera. ¿Por qué ellos no exportan cobre como lo hacemos nosotros? Porque en Argentina ocurre que el cobre se reconoce como un bien público. En Chile no es así. En Chile, por ejemplo, si yo hago una inversión y yo puedo explotar esa inversión, yo tengo el derecho de apropiación de los beneficios de esa inversión, que es un tema que está bien en el debate también. ¿Ah? Si el cobre está ahí enterrado en la montaña y viene una empresa, lo descubre y lo explota y se lo queda, paga los impuestos correspondientes, pero se queda con esa apropiación, debiera, en Chile al menos, yo me puedo apropiar de esos beneficios, en Argentina no, tengo que compartir la mitad con el Estado. Nosotros podemos discutirlo, pero ¿qué es lo que ocurre en el extremo? Si lo que tengo que compartir con el Estado, el inversionista ya simplemente no está disponible para hacer la inversión, la exploración, la explotación. Corre con todos los costos y de los beneficios se queda con la mitad. Y por eso en Argentina no hay una industria del cobre muy fuerte. Siento que tienen mucho más cobre por explotar que nosotros. Entonces, ahí los incentivos, a eso me refiero con la seguridad de la inversión también, los incentivos están puestos de una forma distinta y las consecuencias las podemos ver. Y eso es lo entretenido. Tiene que ver con la extracción técnica también y con los negocios que ellos quieran hacer. Pues si ellos en ganadería pueden hacerlo sin generar tanto riesgo, prefieren hacer ganadería también. Sí, O pues, ser el vergel, y por eso, vergel mundial del grano y no es necesario ir a patear el cerro para sacarle cobre. también, pues, también puede ser una consecuencia de eso. La diferencia está que, por ejemplo, claro, yo pongo ganadería, pero las vacas son del que las compró. Entonces no comparte la inversión con el Estado ahí. Es un tema de incentivo. ¿Dónde están puestos los incentivos y es por dónde se va la inversión? En algún momento Argentina era el granero del mundo. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, era un país subdesarrollado. Es un ejemplo, es uno de los pocos países, junto con Venezuela, que pasaron del desarrollo al subdesarrollo. Y nosotros tenemos que sacar lecciones un poco de eso, de cuáles son las políticas Pero que se ahí, implementaron que llevaron a esa realidad. pero ahí Keynes dice, según entiendo, que mucho más trabajo por poco ingreso más. O sea, quieren que en el corto plazo que trabajéis más por menos ingresos. A lo mejor por ahí va también un Claro, cambio claro, dentro. eso es el modelo más clásico. Keynes lo que apunta es salarios mínimos. Por eso empezó a rigidizar. Claro, Él partió con estas políticas de salarios mínimos o y estos... con una oferta elástica. Claro, claro. Bueno, eso chicos. Yo antes de irme ahora, a ver, creo que estoy compartiendo, voy a dejar de compartir la pantalla para poder cerrar estos documentos y poder subirlos Profesor, al chat. Dígame. una pregunta, nada que ver con el tema de lo que estaban hablando, la verdad, ¿Ya? pero es una pregunta que a mí siempre me lleva a confundir. Y le he visto varias veces, no en exámenes de grado, pero sí en pruebas, y es para yo poder arreglarme, la verdad. ¿Ya? Dime. ¿Es un déficit en la balanza comercial refleja un deficiente manejo de política económica? ¿Eso es así o no? No necesariamente. No, ¿Por qué? oye, acabo de compartir un archivo, pero me di cuenta que se lo compartí a Juan.
Así que voy a compartirlo de nuevo a todos. No es que no se lo quiera compartir a Juan, pero me equivoqué. Ahí, espérense, a ver. Algo ocurrió aquí. Dame un segundo. Ahí Sí, sí. sí. Ahí compartí una presentación. ¿Esta es la misma propiedad? Sí, esta es las mismas que revisamos ahora. Lo que pasa es que no revisamos todas, pero no revisamos toda la presentación, pero es la misma. Y la segunda presentación, porque yo abrí dos. Ahí está la segunda, la estoy compartiendo. Y ahora voy a compartir el Word. ¿Les parece? ¿Por qué no me deja? Ahí está. Ya, les compartí 3 archivos. ¿Los pudieron revisar? ¿Los tienen? Perfecto. Ya, a ver, solamente las presentaciones son presentaciones de clase que yo hago normalmente en el ramo macroeconomía. ¿Ya? Pueden tomar lo que les parezca más oportuno de esas presentaciones. ¿Ya? Insisto, no son presentaciones diseñadas para estudiar para el examen de grado, sino que son para el ramo de macroeconomía, pero que tienen elementos que me parecen importantes que usted... Me parece importante que ustedes los puedan repasar o revisar rápidamente, ¿ya? Y lo segundo es un archivo Word que tiene, me parece, 4 o 5 ejercicios, o comentes, no, un poco más, 6 o 7 comentes, con su respectiva respuesta, ¿ya? Yo tengo un correo, se lo voy a poner aquí, bueno, ustedes lo deben tener, porque es el típico correo de la universidad. Si tienen alguna duda, me la hacen llegar. No tengo ningún problema en contestarle. Normalmente estoy contestando rápido, dentro del día. Pero si no les contesto dentro del día, a lo más va a ser el día siguiente. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta de lo que conversamos ahora, de los ejercicios que les dijimos, o de cualquier otro elemento que les parezca duda. Sí, efectivamente, Juan, en el ejercicio, si P es distinto de 1, es decir, 2 o 3, al igualar la demanda y la oferta, ¿se divide por P? Sí, sí, necesariamente. ¿Ya? Ahora, lo usual es que sea 1. Es raro que sea 2 o 3. ¿Ah? Es difícil, no lo he visto, pero puede ser, en ambos casos. ¿Ya? En ambos casos. Normalmente es 1 porque se trata de que sea un bien numerario. No tiene mucho sentido ponerle 2 o 3, ¿vale? Ya, sí. Sí, yo creo que sí, en ambos casos, sí. Tanto Patricio como yo, mira, no me atrevería a asegurarlo, ¿ah? Porque, pero yo creo que sí, porque es una práctica común, es como consensuada, ¿ya? Max Hadwe. Ah, Max Hadwe, perfecto. Vas a dar examen de grado, mira, qué bien. Hola, ¿cómo estás? Sí, las preguntas de macro son más de análisis, de todas maneras. Sí, en ambos casos, Juan, en ambos casos, oferta o demanda, sí. Sí, son más de análisis y por la complejidad que tenemos por la forma en que van a dar el examen, ¿ya? Es mucho más, pero va a haber ejercicio, ¿ah? Igual, no más difícil que lo que estamos viendo hoy día, ¿de acuerdo? Pero no, yo me atrevería a decirles, al menos por mi parte, que no les voy a exigir gráficos, ¿ya? No les voy a exigir gráficos porque eso es complejo, ¿ya? Si alguien lo quiere hacer, perfecto. Pero si alguien quiere graficar y me contesta solo con un gráfico, no, yo necesito la argumentación, ¿de acuerdo? Alguien me había hecho una pregunta de la balanza comercial. ¿Me la puede repetir, por favor? Sí, yo. Dale. Sí, que si el déficit en la balanza comercial refleja un deficiente manejo de la política, de la política macroeconómica. No, no necesariamente. Tú tienes que revisar ahí que nosotros tenemos 3 mecanismos para financiar las políticas públicas, ¿de acuerdo? Uno es con ahorro interno, ¿verdad? Es decir,
que las familias y las empresas puedan financiar las políticas públicas a través de impuestos. La segunda es que lo financie el gobierno. Puede ser a partir de endeudamiento, emisión. Y la tercera es a través del sector externo. ¿Ya? Si yo tengo un déficit permanente en la balanza comercial, sin duda que no es positivo, porque significa que estoy viviendo permanentemente con plata prestada. ¿Ya? Es decir, el valor de mis exportaciones no alcanza a financiar el valor de mis importaciones, por lo tanto tengo un déficit. Y significa que yo estoy viviendo con un estándar mucho más alto que el que debiera tener. Estoy viviendo endeudado, con plata prestada, no con un organismo internacional, no con el Banco Central, pero sí con el resto del mundo. Lo puedo hacer momentáneamente, por algunos tiempos, no refleja un mal manejo económico. Puede ser, yo puedo recurrir a las tres herramientas para financiarme, y las tres son válidas. Lo que sí es que no sea permanente en el tiempo, porque si es permanente en el tiempo significa que estoy siendo un deudor neto y va a tener consecuencias dentro de la inflación a largo plazo. ¿Ya? ¿Y un déficit puede ser por apalancamiento? Exactamente, puede ser por apalancamiento. Puede ser. De hecho, por ejemplo, nosotros hoy día por decisión propia, vamos a tener un déficit en el sector público por apalancar todos los gastos que estamos teniendo. Y eventualmente el día de mañana vamos a tener que pagar esa deuda y vamos a tener que financiar eso con otra cosa, y puede ser con el sector externo. Así que no todo es no todo es, en macroeconomía al menos, contesten siempre con un depende del principio. ¿Vale? Es un buen consejo, depende de dónde estemos parados, depende de los supuestos que tengamos. Son pocas las cosas que son tan así ciertas. Una de las pocas cosas ciertas es que, por ejemplo, no sé, la demanda tiene pendiente negativa. ¿Por qué? Porque como son bienes normales, pero yo incluso podría suponer que si no es un bien normal, sino que es un bien inferior, entonces no tiene pendiente negativa, sino que tiene pendiente positiva. Chuta. Y es así, pero todo depende de dónde yo me esté planteando. Obviamente yo recomiendo plantarse supuestos realistas y lo más tradicionales posible. ¿De acuerdo, muchachos? Profe, la última pregunta, disculpe. Dime. ¿Qué significa que el Banco Central esterilice? Significa que él toma alguna decisión. Por ejemplo, el Banco Central podría perfectamente... A ver, nosotros a partir de los años 70, los años 80, empezamos a conocer un fenómeno raro que es conocido como estanflación. ¿De acuerdo? La estanflación es un fenómeno de inflación con recesión económica al mismo tiempo. ¿Ya? O no recesión, pero con crecimientos muy, muy bajos. Que es un fenómeno relativamente nuevo. ¿Ah? Cuando hablamos de macroeconomía, algo que ocurrió en los 80 es algo nuevo. ¿Ya? Ha pasado poco tiempo. No estamos acostumbrados a lidiar con eso. Lo que estamos acostumbrados es una economía que genera inflación y al mismo tiempo un crecimiento acelerado, loco, o una economía que no crece y que tiene deflación. Pero que tengamos inflación y poco crecimiento es un fenómeno, es un bicho raro. ¿Qué es lo que puede ocurrir? El Banco Central puede decir, ¿saben qué? Tengo inflación, por lo tanto voy a subir la tasa de interés de forma tal de quitar liquidez de los mercados y por ese lado quitar consumo y bajar los precios. Pero por otra parte, cuando subo la tasa de interés, termino ahorcando a la inversión. ¿No es cierto? Hay proyectos que no se dejan hacer porque le estoy descontando una tasa mucho más alta, esos proyectos no se hacen y la actividad económica se resiente todavía más. Entonces tengo un problema, porque yo estoy ocupando un instrumento para combatir un problema, que es la inflación, pero estoy generando un efecto no deseado en la actividad. ¿Qué es lo que puedo hacer? Esterilizar el efecto negativo del alza en la tasa de interés a través de otra política. La esterilización se hace a través de otra política distinta a la inicial, que tiende a compensar o mitigar los efectos negativos de la primera herramienta que tú estás utilizando. En este caso, podría subir la tasa de interés, pero al mismo tiempo podría ofrecerles líneas de liquidez a tasas preferenciales a los bancos comerciales para determinados créditos que son créditos a empresas de una magnitud X, a plazos más convenientes, qué sé yo. En ese caso, las empresas lo que ven es un alza en la tasa de interés, pero ellos se pueden financiar a tasas más bajas en el mercado secundario con los bancos, gracias a que el Banco Central está implementando unas líneas de liquidez que antes no disponía para poder anular un poco los efectos negativos que puede haber en la inversión de la tasa de interés y de esa forma esteriliza. ¿Se entiende más o menos con el ejemplo? Sí, sí, perfecto. De acuerdo. ¿Alguna otra duda, Muchas chicos? gracias.
No, vale. Benjamín, ¿tú eres alumno mío también o no? ¿De macro o de no sé dónde, chilena, algo así? De chilena. Ah, perfecto, ya, vale. Me sonaba tu nombre. ¿Hay alguna otra duda, muchachos? Yo no, por lo menos. Muchas Yo gracias. no, profesor. Ya, pues, entonces lo dejamos hasta acá. Éxito en el examen. Cualquier cosa que necesiten me contactan, ningún problema. Voy a terminar la grabación en este momento.